¿Listos? Hola, muy buenas tardes a todas y a todos los compañeros notarios en Jalisco. Para mí es un placer saludar esta tarde a nombre de Juan José Cerrato Cervantes, presidente de la Academia Jalisciense de Derecho Notarial, a nuestro presidente Jaime Natera, a nuestro vicepresidente ejecutivo, precisamente aquí, don Enrique Casillas, y hoy a nuestro invitado de lujo, al doctorante y compañero notario Mario Sosa. Así es que, previo a presentar el currículum de Mario y dar inicio a la plática de tópicos fiscales, me gustaría mucho cederle el uso de la voz a nuestro presidente Jaime Natera. Presidente, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, José Luis, Mario, Enrique. Me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes y decirles que, bueno, seguimos con el tema fiscal, porque el tema fiscal creo que ha sido un tema que nos ha traído de dolores de cabeza desde enero, que en la nacional, que no nos quedó muy claro muchas cosas. Luego vino Ramón Olague y también quedaron ahí algunas preguntas sin contestar. Hoy viene Mario con tópicos fiscales de casos concretos para ver un poquito más de fiscal. Y en ese sentido, les quisiera comentar y de una vez invitar la próxima semana en punto de las 5 de la tarde del martes, presencial y de una manera también virtual, o sea, los que gusten venir son bienvenidos. Va a haber una conferencia, una exposición del licenciado Ricardo Salvador Rodríguez Vera, compañero de nosotros, quien nos va a dar una plática sobre toda la reforma fiscal federal, sobre todo con las reglas fiscales derivados del 32, ter y quarter, ¿sí? Para poder avanzar ya única y exclusivamente en tema notarial. Ya no es en general, sino ya es casos concretos de lo que ya han estado haciendo también algunos de ellos, pero Ricardo se puso a trabajarlo, se puso a verlo y ya el día de la próxima semana lo tendrá listo. Entonces, próxima semana de una manera presencial aquí en el colegio, y él me pidió que fuera presencial porque quiere interactuar de la manera más amigable, más más ágil y con todos y cada uno de nosotros, y también vía chat los que no se puedan, puedan trasladarse, ¿sí? Entonces, después de esto, vamos a bajarle un poquito al fiscal, ya le vamos a dejar a que nos descansemos un poquito de fiscal y les haremos de su conocimiento cuáles serían los siguientes temas que vamos a ir abordando para la capacitación y en otros temas ya que hemos estado trabajando aquí con José Luis desde el aspecto académico, ¿sí? Entonces, les agradezco muchísimo su participación, el interés. Mario, muchísimas gracias por compartir los conocimientos. Creo que es una cosa muy importante el saber que el conocimiento es universal y que la obligación que tenemos, o lo tienen los que lo saben, compartirlo a los que no lo tenemos. Te agradezco muchísimo, Mario. Gracias. Sí, y bienvenido Gracias. a tu casa. Gracias. Sí. Gracias, presidente. Bueno, a continuación me permito leer una reseña curricular. No le gusta mucho que lo presentemos a mi querido Mario, pero creo que es importante siempre conocer los estudios y el currículum. Mario Antonio Sosa Cárdenas, ustedes saben que es notario número 2 en Sayula. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara. También es maestro en Derecho Notarial y Registral por la propia Universidad de Guadalajara, la misma que cursó en este colegio, siendo uno de los alumnos más destacados de la misma. Es actualmente doctorante en materia de impuestos, catedrático en la Universidad de Guadalajara y en la maestría que imparte el propio Colegio de Notarios del Estado de Jalisco, prácticamente en aspectos fiscales de la función notarial. Entonces me permito dejar en uso de la voz a Mario Sosa en estos temas de tópicos fiscales con casos prácticos en particular. Mario, bienvenido nuevamente a esta nuestra casa y adelante con todo el auditorio, por favor. Gracias, José Luis. Gracias, presidente, consejero, vicepresidente, gracias. Hoy vamos a platicar un poco de cuestiones fiscales, casos prácticos. Me voy a ir yendo de un punto partiendo desde la usucapión
y vamos a terminar en formalizaciones de compraventa. Va en ese sentido, porque desde mi muy particular punto de vista no hemos estado haciendo los cálculos en forma correcta y no hemos tomado en consideración ciertas situaciones que pueden beneficiar al contribuyente cuando formalizamos los instrumentos. Vamos a empezar con la usucapión o la prescripción positiva. En el momento que ustedes tengan una duda, creo que nos van a hacer llegar la información por el chat. Con toda confianza, les repito lo que un fiscalista nos dijo hace tiempo aquí en el colegio. En esto ustedes tienen la razón y yo no estoy equivocado. Al final de cuentas, cada quien interpreta la norma como la quiere interpretar y es su firma la que va a autorizar esto. Afortunadamente, también para los contribuyentes hay medios posteriores a la recaudación de los impuestos, en la cual puedan recuperar, si es que el fiscalista que los está asesorando opina que se puede recuperar el impuesto que nosotros ¿cómo le llamamos? Enteramos. Bueno, es que la palabra retención nunca me ha gustado, claro, pero pues es retención, ¿no? La cantidad que nosotros entregamos a la autoridad fiscal. Bueno, como todos sabemos, no nos vamos a ir a términos precisos, a definiciones ni nada, pero sí nos vamos a ir en base a la norma. Hablando de usucapión, lo primero que nos va a llegar, hablando de la historia del inmueble, sería la formalización después del juicio, donde se adquiere el inmueble por usucapión en Jalisco, prescripción positiva en el resto de la República. Y tenemos precisamente por definición del ingreso por adquisición de inmuebles, que es, vamos a tener la base o el valor del bien inmueble, va a ser mediante un avalúo para efectos fiscales referido a la fecha en que se hubiere consumado la prescripción, esto independientemente de la fecha en que la sentencia lo declare. Si por la redacción de la demanda no podemos determinar la fecha en que operaría la prescripción, vamos a tomar entonces la fecha de presentación de demanda. Avalúos fiscales para efectos fiscales, avalúos. Nos tenemos que basar al reglamento del Código Fiscal de la Federación. El artículo 3 nos dice quiénes son las personas que pueden practicar estos avalúos. Y este año en resolución miscelánea fiscal lo tenemos en la regla 2.1.36, para que también todas las personas que cuenten con cédula profesional de evaluadores podamos contratarles a ellos sus servicios de avalúos. Este avalúo va a estar referido, como dijimos, a la fecha en que se hubiese consumado la prescripción. Normalmente todos los juicios de prescripción van por buena fe, entonces es a los 5 años. Si no podemos determinar eso, como les dije, a la fecha de presentación de demanda. Nuestro avalúo a esa fecha y tenemos que retenerles un 20%. De acuerdo a la misma norma fiscal, artículo 132 de la ley del ISR, tenemos 15 días para pagar el impuesto, a partir de la fecha de la escritura. En Jalisco es a partir de la fecha de autorización. 15 días hábiles. No tenemos por qué calcularles recargos desde la prescripción en que se hubiese consumado, nada de eso. Ya tenemos el valor referido ese entonces, su 15%, y 15 días a partir de que autorizamos la escritura. 20, Mario, perdón. Perdón, 20%. 20. 20%, 15 días. Gracias. ¿Podrían subir un poquito el volumen, por favor? Lo hacemos A manual. diferencia, ¿ya se escucha mejor? A diferencia del impuesto federal, la transmisión patrimonial, que es el impuesto que se le paga al municipio de ubicación del inmueble, vamos a tramitar un avalúo catastral para dar cumplimiento a la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Jalisco, artículos 112 y siguientes, y dependiendo si el uso del inmueble es habitacional, bueno, aquí no tenemos ese problema porque es el avalúo catastral,
y sobre el avalúo catastral se le paga al municipio de acuerdo a la tarifa que tenga aprobada en su ley de ingresos correspondiente. No tengo por qué sacar el valor referido, no tengo por qué usar el valor, en este caso del fundatorio, si se están basando en la prescripción en un fundatorio traslativo de dominio con precio, es valor catastral actual y pago dentro del plazo de los 2 meses siguientes de autorizada la escritura. Tenemos 2 avalúos, uno para efectos fiscales federales conforme al reglamento del Código Fiscal de la Federación y uno catastral para los efectos de la transmisión patrimonial, no más. No sé si hasta aquí hay algo, una duda. A ver, Mario, y yo quisiera interactuar contigo, porque Adelante. la verdad no quisiera que se fuera así una plática, un monólogo. Ahorita que refieres de los avalúos, entendería, hay peritos evaluadores catastrales, y esos peritos evaluadores catastrales no necesariamente te pueden hacer el avalúo para efectos fiscales federales. Puede hacerlo si tiene cédula de evaluador. Si tiene cédula de evaluador. Así es. Si tiene cédula de evaluador y cumple los requisitos que puede hacer marca los dos. el reglamento de Código Fiscal. Es correcto, Es ¿verdad? correcto. O sea, podría ser el mismo evaluador catastral siempre y cuando tenga cédula como perito evaluador, cédula profesional, de evaluador. De evaluador. De la CEP. Nada más por puntualizar, porque hablabas de 2 avalúos y entonces pudiera ser un solo avalúo Sí. en un momento determinado siempre y cuando el perito tenga cédula profesional de evaluador. Así es. Bueno. En mi caso, por ejemplo, en Sayula no hay un perito evaluador que tenga cédula de evaluador. No llevaron la especialidad, no llevaron la maestría, entonces eso los tengo que encargar a Guadalajara. Bueno. Entonces, yo estoy acostumbrado a manejar 2 peritos. Oye, Mario, y otra cosa más, bueno, tú ahorita comentabas de la prescripción y la usucapio. La usucapio sí existe en Jalisco, De hecho, en Jalisco se llama usucapion. pero también existe la información de dominio, Bueno, es que esa es la perpetua la perpetua. y la diferencia estriba en que el inmueble no está Es registrado. que uno esté registrado y otro no esté registrado. Es la misma mecánica. Y luego hay una situación ahí que se presenta que muchas veces dice la ley de impuesto, creo que la ley de impuesto sobre la renta dice que si lo haces para regularizar o purgar vicios de título de propiedad, Así es. en ese caso ya no pagas impuesto federal, Así es. Pero cumplir con los requisitos que establece. que es el 213 o cuál es. Así es, de hecho, para allá voy también un Bueno, momento. entonces Pero ya, qué bueno que me tocaste adelanté. el tema. Son varios requisitos. Que se haya timbrado, bueno, ley del timbre, pues desde hace años que no existe. Que se haya otorgado el contrato privado ante notario. Ante notario. Normalmente no los ratificamos, no certificamos firmas o ratificamos, porque entonces caemos en la obligación De todos. fiscal inmobiliaria. Fiscales, la ley de lavado, todo Así lo que tú es. quieras. No se pagó la transmisión patrimonial en su momento, no se pagó ISR en su momento, entonces normalmente siempre vamos a caer en estas, Sí. donde hay que pagar el 20%. Y más adelante vamos a tocar un punto acerca de esa situación. Eso los tengo para la proforma. Voy a tocar el tema de esas de la acción situaciones proforma, sí. en la Perdón, Mario, proforma. no sé si ahorita por lo que estaban platicando, dice Javier Lozano, dice, el avalúo podría ser también de corredor público, ¿verdad? Sí, el corredor público está en el reglamento de hecho, y un poquito abonando, en ese reglamento, si ustedes ven el reglamento de Código Fiscal de la Federación, rasuraron a los peritos evaluadores. Así es. Y los peritos evaluadores tienen un rato que han dicho, oye, ¿por qué nos rasuraron? Y entonces en la resolución miscelánea, todos los años los han incluido y los han incluido, pero tiene un rato que no aparecen los peritos evaluadores. Hay otra parte ahí del código, del reglamento de código, que refiere que a las inmobiliarias pueden hacer avalúos. Empresas dedicadas a la A compraventa la o subasta de compraventa. inmuebles. Y ahí eso me da mucho miedo. Yo no utilizaría por ningún motivo un avalúo de una inmobiliaria. Así Yo es. utilizaría de un perito que tenga cédula profesional Sí. como perito evaluador, y no se trata de maquinaria industrial o de aviones volando, se trata de evaluación de inmuebles Así es. o de un corredor público. Mario, si me permites un comentario nada más. Me están comentando en el chat que algunos que se escucha abajo. Tenemos las pruebas de sonido aquí y en algunos compañeros notarios en el chat por separado nos confirman que está bien. No sé si pudieran volver a reingresar o Adriana, si nos da las instrucciones para refrescar el tema de la conexión, porque aquí ya hicimos pruebas de sonido y estamos bien en eso. Y Carlos Fernández Agras hace comentario respecto ahorita Mario, dice, habrá que precisar que en la fecha en que se hace obligatorio el pago en la prescripción es la fecha en que causa estado la sentencia
pues ella constituye título de propiedad. Entonces, al protocolizar constancias, debo actualizar los valores y calcular moratorios de Creo esa que no. fecha a la Creo de que no, firma creo de que la sea la fecha escritura y pagarlo dentro de los 15 días siguientes. Respetuoso su comentario, yo no lo comparto. La norma es clara, se paga dentro de los 15 días siguientes a la firma de la escritura. ¿Y el valor es a la fecha en que se dictó la sentencia? No, a la o fecha en que es hubiese presentado consumado demanda, la prescripción. prescripción. Si no puedo determinar la fecha en que se hubiere consumado la prescripción, La la presentación. fecha de presentación de demanda. Correcto. Así lo veo yo. Le Adelante. agradezco también al maestro Carlos que esté siguiéndonos. Siempre valiosos sus comentarios. Gracias, maestro. Muy bien. Precisamente el 132, el párrafo segundo, nos dice que el 132, la tasa del 20%, pago provisional mediante declaración en 15 días siguientes a la obtención de ingreso. Pero el siguiente párrafo nos maneja que en operaciones consignadas en escritura pública en las que el valor del bien se determine con un avalúo, el pago provisional será mediante declaración que se presentará a los 15 días siguientes en la fecha en que se firme la escritura. Segundo párrafo del 132 de la ley. Y luego viene la obligación de manejar también lo del declaranot y todo eso. Si el inmueble se adquiere para una sociedad legal conyugal, como se maneja en Jalisco. legal en Jalisco, o conyugal como se cita en materia federal de impuestos, precisamente porque se basan en el Código Civil Federal, pues el cálculo es sobre cada integrante de esa sociedad conyugal, o inclusive, hablando de copropiedad, sobre cada copropietario. Y así tenemos que mandar también la información al declaranot por persona, por adquirente, no en global. Hay que recordar que ahora, con el uso del Registro Federal de Contribuyentes, el RFC es una cajita donde va entrando toda la información de nosotros. No podemos globalizarla, porque entonces la Autoridad Fiscal Federal no va a tener quién tuvo el ingreso y quién cubrió. Por eso hay que manejarlo en forma individual. Bueno, ya tenemos la adquisición del inmueble. Años posterior a que se hizo esa adquisición, lo vamos a vender. Como siempre, cuando calculamos impuestos sobre la renta por enajenación de inmuebles, pues tenemos que tener la fecha de adquisición y el costo de adquisición. En la misma forma, como utilizamos un costo de adquisición al formalizar o protocolizar la prescripción, la usucapión, igual la perpetua, vamos a tomar como costo el del avalúo que se utilizó para el pago de impuestos. Perdón, Mario, ¿nos permites que podamos, para que te den seguimiento a nuestros compañeros, que podamos replicar donde llevas el material? Es la lámina, sí, claro. Sí, por favor. La lámina 1, 2. ¿Nos apoyas, Luis Carlos, para que lo tengan todos y entonces lo puedan ir viendo, independientemente que al final estará disponible en la página de del hecho, colegio? las láminas es pura guía. No, yo sé Sí. que es guía, pero me refiero para que tengan el mismo material y puedan ir interactuando contigo en esa parte. Correcto. ¿Ya está, Luis? La siguiente. Ahí está, ahí estamos ahí. Perfecto, Vamos a gracias. entender. Excelente. ¿Cuál va a ser mi base? El monto del avalúo que se utilizó precisamente para el pago de los impuestos cuando hice la escritura, cuando se hizo esa escritura de adquisición, de protocolización de constancias. Si en su momento no se utilizó un avalúo para efectos fiscales, voy a usar entonces el avalúo catastral. Se pagó transmisión patrimonial. Si por algo tampoco existe eso, pues voy a tener que conseguir igual un avalúo para efectos fiscales referido a la fecha en que se consumó la prescripción, etcétera, misma mecánica. Si no puedo determinar la fecha de presentación de demanda, así. Y la fecha de la adquisición va a ser precisamente cuando operó la prescripción o se presentó la demanda. Esa es mi fecha de adquisición, ese es mi costo de adquisición. Igual, lo voy a actualizar. Y aquí es donde empezamos con los puntos que no hemos hecho bien nuestros cálculos. No es culpa de nosotros. Nos basamos a programas que así no los venden y así lo hacemos. Y está avalado por la autoridad.
A la hora de actualizar, la misma norma nos dice que voy a tomar índice nacional de precio al consumidor de la fecha de adquisición, índice nacional de precio del consumidor de fecha de enajenación. Y desde que nació la ley antilavado estamos manejando, formalizando contratos celebrados con anterioridad. Siempre se hacen con anterioridad, pero ahora hasta tenemos el historial y así lo ponemos de los pagos. Oye, Mario, a propósito ahorita que comentas de los índices, esos programas que tenemos también utilizan una tabla de factores. De hecho, para allá voy. Pero es más sencillo usar la tabla de factores porque ella nos habla de Por años. por años. Por años cerrados. Sí. Y muchos de esos programas lo que hacen es te calculan cuánto te forma conviene automática, más. así En cuál es. te conviene más. Si te conviene utilizar el índice nacional de precios al consumidor o la tabla de factores, y muchas veces termina siendo la tabla de factores. Pero a lo que voy, si el primer pago fue hace 6 meses, pues la enajenación fue hace 6 meses. La estoy formalizando ahorita. Y los programas, ya está avalado por el SAT, estamos tomando el INPC del mes anterior. El que está ahorita, del mes anterior. No tomamos el de hace 6 meses. ¿Te refieres a la enajenación de un inmueble adquirido por prescripción? Ya lo adquirí por prescripción, Sí. pero yo ya recibí un primer pago hace 6 meses. Sí, ¿Cuándo fue la enajenación? hace 6 meses. Hace 6 meses. Estoy formalizando un contrato de compraventa que se celebró hace 6 meses. Sí. A ver, ahí me queda Y el una índice parte. nacional que tomo es el El de de ahorita. es el de febrero. Pero a ver, no, perdón, el de. Ahí ya hay un tema. Pero mira, Perdón que me meta en Sí, tanto, sí, sí. pero si yo estoy formalizando una operación que se hizo hace 6 meses, el impuesto se tuvo que haber pagado entre los 15 días siguientes a los 6 meses de la No. operación. no. Estoy formalizando la operación que se hizo hace 6 meses. Sí, no pasa nada. Creo, y No, es que no pasa nada. bueno, Ok. habría que tomar, porque entonces ahí hay multas, recargos y actualizaciones. No hay. Porque el impuesto se causó. Sí, pero apenas vamos a firmar la escritura y la misma norma nos dice que para enterar el ISR por enajenación son 15 días después de firmada la escritura. Pero estoy formalizando un acto que se hizo hace 6 meses. Pero estoy haciendo la escritura ahorita. Bueno, Estoy formalizando, dándole la forma al contrato ahorita. En alguna plática previa no comentaban que si yo, y me voy a ir a un contrato de 2 años atrás, porque también es una situación muy común. Y esa es la última que tengo. Es la última, entonces me espero a que termines de platicar eso. No, pero estamos bien. Bueno, De hecho, desde que nace la ley antilavado, todos lo hacemos y nadie brinca. lo que pasa es que muchas de las operaciones, literalmente lo que estamos haciendo, no decimos que la operación se hizo hace 6 meses, decimos que el acto se está celebrando ahorita. Ahorita. Y utilizamos el índice nacional de precios de ahorita, aunque la operación empezó hace 6 meses. Sí. Y nosotros decimos, el acto se está formalizando ahorita, por eso utilizamos el índice de ahorita. Así Sí. es. Pero pues, la ley te dice, la norma te dice de la fecha de enajenación, Sí, no de formalización, pero Bueno. total. me quedo ahorita Los con la programas parte. eso nos piden. Fecha de enajenación, entre paréntesis, firma de escritura. Firma de escritura, estoy de Pues acuerdo. esa le ponemos. ¿Y el programa cuál toma? Pues el índice que tenemos, que se publicó el día 10 de este mes. No hay problema, no se asusten, no pasa nada. Sí, estoy fumado, no tengan pendiente. Simplemente así lo noté. Pero en fin, tenemos ya nuestra fecha de adquisición, nuestro valor de adquisición y hacemos la actualización con programita, no hay problema. Pero vamos a tomar entonces, repito, la base es el precio, el valor que se determinó en el avalúo para el pago de los impuestos por motivo de la formalización en la adquisición. La fecha, la de la consumación de la prescripción, si no puedo determinar esa, la de la presentación de demanda. Y calculo mi impuesto. Firmo la escritura y dentro de esos 15 días pago el ISR por enajenación de inmuebles. A diferencia de cuando se adquiere el inmueble de otra forma. Es mi fecha de escritura, etcétera. Acá es la fecha de la prescripción. Muy bien. Perdón, Sí. Carlos Fernández. El párrafo segundo del artículo 216 del reglamento del ISR señala, en los casos en que se acuda a la prescripción positiva para purgar vicios de los actos por medio de los cuales fueron adquiridos bienes, no quedará grabado Sí, el lo ingreso que comentaba. así percibido siempre y cuando se hubiera pagado el impuesto, El impuesto correspondiente por dichos actos. Así es. Sí. Gracias. Sí. Gracias. Gracias, maestro. A ver, Mario, y otra vez me quiero volver contigo. Sí. En ese pago de enajenación por prescripción, también puedes deducir el impuesto sobre la renta que hubieras pagado. Sí. De hecho, es todos los gastos que tuve con motivo de la adquisición.
ya los voy a descargar ahorita que vendo, Sí. pero necesito tener los comprobantes. Regularmente, bueno, te lo comento nada más porque porque ya me ha tocado operaciones donde llega ya el cliente muy picudo y me dice, perdón por el término picudo, pero me llega y me dice, oye, yo tengo derechos a deducir el impuesto que pagué por el usucapio. Y sí, tiene todo el derecho de pagar el 20% de impuesto sobre la renta que pagó, más las transmisiones patrimoniales. Si tiene los comprobantes, definitivamente puede poner eso como parte de deducibles. Lo que le costó lo que le cobró el perito evaluador, Lo que le cobró el perito los y derechos todo de eso. registro, pero Inclusive, necesitamos FDIs. inclusive, bueno, esa es otra que últimamente por ahí hay muchos fiscalistas, las comisiones por parte de la venta, que luego resulta que inflan las comisiones terriblemente para mitigar el impuesto sobre la renta. Pero bueno, nada más por puntualizar, que no solo es ese costo de adquisición que tengas por No, las deducciones son todas las de todas ley. las de ley. La diferencia con cualquier otra enajenación es la fecha y el costo y la base del impuesto. La fecha de adquisición y la base del impuesto. Es la diferencia con las demás, que no nos vamos a basar precisamente a la de la escritura. Sí. Es igual que cuando lo adquirí. Consumación de prescripción o presentación de demanda y el valor que determinó el avalúo en su momento. Correcto. Esa es la diferencia con las demás. Transmisión patrimonial. Saco mi avalúo catastral, como siempre, y le pago al municipio de acuerdo a la tarifa que tenga en su ley de ingresos. Necesito precisamente la referencia a la anterior y mi avalúo actual. Correcto. Muy bien. Ahora vamos precisamente a adquisiciones vía remate, que es la siguiente lámina. Adquisición en remate. Aquí tenemos precisamente una mezcla que puede haber varios de todos los impuestos. Vámonos primero a lo más sencillo. Es un terreno, se remató el terreno. A la hora que nos llega ya la escritura, la mayoría de las veces pasaron, si bien les fue 6 meses desde que se remató, Sí. o pueden ser años De que se aprobó el remate. de que se aprobó el remate. Muy bien. ¿Cuál es mi base para el ISR por enajenación? ¿Cuánto le costó al que perdió el inmueble? La fecha en que adquirió el inmueble. Y ahí está. Oye, fíjate que lo adquirió después del 15 y no tenemos el CFDI. Ah, caray, perdón, del 14. Y luego es otra bronca si es abril o mayo, pero eso es harina de otro costal. Pues no lo podemos conseguir. Entonces, de entrada, el programita le va a calcular un 10% del valor de venta. Valor de venta. ¿Cuál es el valor de venta? Pues para todo esto, en el juicio hubo presentación de avalúos. Si hubo 2 distintos, hubo un tercero, el juez designa, ¿sabes qué? Me quedo con y sobre ese, las 2/3 partes. Que regularmente es eso, 2/3 partes. Así es, 2/3 partes. Y tengo ya como único caso de excepción a los avalúos para efectos fiscales, un avalúo que determinó el juez, que este es el bueno. Ya está autorizado. Mi avalúo dice X cantidad de miles de pesos y salgo sobre 2/3 partes. Si no hubo pujas, ese fue el costo de adquisición o el valor de venta. Y el adjudicatario feliz Feliz, porque adquirió en 2/3 partes. Y llega con el notario y el notario lo desencaja. Entonces tú eres el notario, desencájalo. ¿Sabes? Más, creo que sí tengo números de un caso real. Sí. ¿Qué lámina es nada más para que la pongan? No está en lámina. ¿No está en lámina? Bueno. Valor del inmueble, avalúo de perito auxiliar, enero del 2012, 2.117.000 pesos. Valor de adjudicación, 1.411.333.33, 2/3 partes. Y la gente feliz. Sí, el Porque el abogado se le dijo. feliz. El abogado Feliz. se le dijo. Fecha de adjudicación, se aprueba el remate el 30 de mayo del 2012. Llegó el año pasado para hacer escritura. Sí. Le digo, ándate. Valor catastral en el 2021, 8.462.635 pesos. De entrada, cuando le dicen, oye, ¿sabes qué va ISR por adquisición? 20%. De la diferencia. De la diferencia. Oh, espérame. De los 8 millones, no te apures. De los 2 millones contra el 1.411.000. Hay un avalúo.
que se hizo en su momento, le dio el visto bueno al juez y si dijo, sobre esto parten de 2/3 partes. No subió, te lo adjudicaste en 1.411.000 y tu avalúo era de 2.117.000. Sobre esa diferencia, que es más del 10%, voy a pagar un 20% de entrada. Oye, espérate, el avalúo actual es de 8 millones. Sí, pero estamos en efectos fiscales. Y la norma sí dice, el precio en que salió el remate en base al avalúo. Ahí está. Ya no tengo por qué sacar un avalúo para efectos fiscales referido a la fecha del remate. Ya tengo el avalúo. No, es que si colegas dicen, es que el corredor me lo va a poner más abajo. Pues sí, pero lo tienes en actuaciones y la norma es están clara. actuaciones judiciales, ahí no Y puedes la norma es hacer nada. clara sobre ese 20%. Vas. Pero igual, hoy firmo mi escritura, tengo 15 días para pagar el impuesto sin recargos. No tengo por qué cobrarles los recargos desde mayo del 12 a la fecha, porque la norma es clara. Haces tu escritura y tienes 15 días para enterar y pagar el impuesto, sin recargos. Y me ha tocado el caso de muchos colegas que sí les calculan los recargos. Y luego viene otra parte interesante que todavía te dice, oye, y hay que pagar impuesto por la enajenación, ¿sí? Sí, claro. ¿Y quién lo vas a pagar? Tú, adjudicatario, porque el rematado nunca va a venir a pagármelo. Oye, y vas a pagar el 20% porque estás incrementando tu patrimonio. ¿Quién lo va a pagar? Tú, adjudicatario, felizmente tú me lo vas a pagar. Yo hace mucho tiempo les dije a varios compañeros de la facultad, Sí, antes de entrar a un remate, háblame. sí. Mejor que te... Es más factible o menos caro costoso subir un al poco 100, la puja, al 100, un poco, que sea el rango del 10. quédate en el 91%. Y sale más barato el ISR por enajenación que el de adquisición. Pero Y algunos sí me hicieron caso y hay primero otra los parte, clientes así, luego... hay otra caray. parte, Mario. Fíjate que están rematando la casa habitación del deudor. Ujú. Es su casa habitación. Sí, ya sé para dónde vas. A ver, platícamela. ¿Quién va a invocar la extensión? Pues el rematado, ni modo que se le invoque. Perdón, pero... Pues está firmando el juez en rebeldía. Pues sí, pero ¿y tiene los comprobantes? No los tiene, pero te digo porque ya también, oye, la casa habitación del rematado. Pues no puedo. Ese es un derecho personal del rematado. Mira, tuve el caso donde no sé cómo el adjudicatario convenció y no sé cuánto le costó que fuera el que perdió deudor? la casa. ¿El deudor? Así es. Como todavía tenía su credencial, con ¿Y ese sí le domicilio, firmó? y firmó. No sé cuánto le daría, pero Bueno, firmó. Pero ahí, pues todavía. Pues sí, creo pero que él sí fue, es dice, viable. ahí habito, en las actuaciones no venía, que ya tuviese la posesión el adjudicatario, y fue a dar cumplimiento a la sentencia, al remate. Ese todavía. Pero cuando no lo tienes, ¿qué haces? Cuando lo tienes, pagas todos. Es más fácil a veces buscar un punto de equilibrio en la puja para Sí, no estoy de pagar acuerdo. tanto impuesto sobre la renta. Mario, ¿te ¿Tiene? puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Javier Lozano manifiesta. En cuanto a la usucapión, el registro permite inscribir la sentencia de dicho juicio Sí. Sí. y se presentan con el notario a vender con dicha inscripción, habiendo él pagado la transmisión, pero no pagó el ISR. ¿Qué hará el notario si quiere vender con él? Es que falta irnos al beneficio de pagar ISR por adquisición. Pero nada más me quiero volver un poquito a lo que está diciendo Ujú, Javier. para allá voy. Nada más Sí, pero adelante. Hay una parte, creo que está en Código de Procedimientos Civiles, a propósito de la pregunta de Javier, hay una parte por ahí media rara, que sí efectivamente las constancias del juez son título de propiedad y lo inscribes en registro público de la propiedad. Y luego hay otra parte que dice que las tienes que protocolizar ante notario. No recuerdo ahorita bien dónde está. En uno sí lo inscribes directamente las constancias y en otro las tienes que protocolizar. Cuando las protocolizas, el notario tiene que cubrir esa parte de pago de impuestos. Ese detalle de que vean y presentan las constancias y las inscriben y equivale a título de propiedad y no se pagó impuestos, ¿tú qué harías como notario? Ya lo está vendiendo. Por eso. Yo ya no tengo que nada ver con el cálculo cuando De adquirió, nada. ¿no? Ya es título de propiedad, Así está es. inscrito en registro público de la Pero aquí propiedad. vamos al punto de, te lo adjudicaste en 1.400.000, valía 2 millones. Sí, para efectos de la venta. ¿Qué? Pero si pagaste ISR por adquisición, a la hora de que lo vendas,
Tu costo de adquisición no es el 1.400.000, Claro. son los 2 millones. Es correcto. Esa diferencia se va a considerar precisamente como parte del precio. Hay un beneficio al pagar ese 20%. No te van a sancionar 2 veces por comprar barato y luego vender. Ya pagaste por comprar barato. Ahora la diferencia se considera costo y partimos al momento que se vende ese inmueble sobre los 2 millones, no sobre el 1.400.000. A ver, y si fueran las constancias protocolizadas, Partes desde el 1.400.000. partes del 1.400.000 en información de dominio Sí. o partes de costo cero. Parto No del pagaba millón impuesto sobre la renta. Parto del 1.400.000 porque sobre eso pagó él su transmisión y sobre eso se lo adjudicó, 1.400.000. Ese fue su costo. No pagó ISR por adquisición sobre 1.400.000. Eso Fíjate le que ahí costó. me queda la duda si sería costo cero o sería el costo de 1.400.000. No es costo cero, uno. Hablando del 2014 para acá, no necesitamos generar un CFDI porque las propias actuaciones es la constancia del costo de Correcto. pago. Tengo mi costo, 1.400.000, no pagué ISR por adquisición, parto de 1.400.000 para vender. Al momento de vender. Pagué ISR por adquisición, entonces parto del valor que se determinó en el avalúo sobre el que se fincó el remate. Correcto. Muy bien. Entonces aquí vamos también al punto de cómo la norma nos lleva al momento de la enajenación. Al momento en que se consume la prescripción, en el primer punto. En este segundo caso es al momento en que se aprueba el remate. Ese es el momento de la riqueza, el momento, no la escritura. Sí. Y precisamente los voy encaminando hacia un punto donde no les va a gustar lo que les voy a decir, pero así lo veo. Y igual, es mi punto de vista y no tienen por qué hacerme caso, ¿no? El 126 igual nos dice su párrafo tercero, operaciones consignadas en escrituras, el pago provisional, declaración en 15 días. Sin recargos, sin multas, los 15 días. El impuesto liso y llano. Comentábamos precisamente, el 125 de la ley, su última parte nos dice que la diferencia entre el precio y el avalúo Se se considera considera ingreso. costo. Precisamente se incrementa el costo de lo adquirido. Se considera ingreso por adquisición para el Así es, adquirente. así es. Igual para el ISR por adquisición, 15 días para pagarlo. Muy bien. ISR por enajenación. Si es una escritura de antes de abril 2014. del 2014, Abril o abril mayo. del 14, abril o mayo del 2014, pues Para abril o para mayo. para abril o para mayo. La misma escritura nos va a determinar el costo, lo que le costó al cuate que adquirió el inmueble, cuánto le costó el inmueble. Si es posterior, vamos a tenerle que poner un 0. El programa automáticamente va a tomar el 10% del 1.400.000. Ya entró ahí. Y sobre esos 140 y tantos mil pesos, su actualización. Con índices, con tabla de factores. No creo que tenga el cuate que adquiere el inmueble facturas de mejoras, ampliaciones, bla, bla, bla. Ni las facturas de los gastos que efectuó el cuate que perdió el remate. Y va. Así calculamos ISR por enajenación, por adquisición, pago en 15 días. Perdón, Mario. Sí, adelante. Hace una referencia a Carlos que creo que estaba cubierto ya por ti y creo que él está refiriendo a un supuesto distinto, pero lo comparto. Artículo 204. Para efectos del artículo 121 de la ley, tratándose de la enajenación de bienes adquiridos por prescripción, se determinará su costo conforme al avalúo que se haya servido de base para el pago de impuestos con motivo de la adquisición, disminuido por las deducciones señaladas en el artículo 131 de la ley. Punto. Si en la fecha en que se adquirió no procedía la realización del avalúo, se efectuará uno referido al momento en que la prescripción se hubiera consumado, independientemente de la fecha de la sentencia que la declare. Sí. Cuando no pueda determinarse la fecha en que se consumó la prescripción adquisitiva, se tomará como tal interpuesto por la demanda. Dice, se refiere al ISR por adquisición. Si no se pagó el costo de adquisición, es 0. Dice, salvo que la prescripción hubiera sido para purgar vicios, se hubiera pagado el ISR por enajenación. Es un poco- ¿Qué opinión te merece? Es un poco lo que te comentaba ahorita. O sea, son constancias judiciales, se inscribieron en el registro público de la propiedad, pero no se pagó impuesto sobre la renta. Así es. Tú ahorita comentabas, hablabas de una cantidad de 1.400.000, tomaría 1.400.000 como costo de adquisición. Yo de alguna manera te decía
que creía, y José Luis también, que no podrías tomar el 1.400.000 porque no pagó impuestos sobre la renta. Lo que pasa es que creo que aquí hay dos cosas y ahorita por eso la pregunta Sí. para El Mario. maestro habla es que aquí el de maestro usucapio. habla de que no habla en este parte, sí dice de la enajenación de bienes adquiridos por prescripción, Sí. el costo. Dice, cuando no tengas el avalúo, la parte es que tú refieres a que dentro del procedimiento hubo un avalúo que No. determina y Carlos Es que- refiere a que no hay para efectos fiscales, Es que ahorita ¿no? estábamos hablando De dos cosas. de un Exactamente inmueble distinto, que se ¿no? remató. Exactamente. El maestro está hablando del De una punto época anterior, del punto anterior que Así estábamos, es. ¿no? Sí. Entonces, nada más para Pero precisamente igual. para aclararlo, porque creo que sí lo quedamos muy, muy claro, el supuesto primero, y aquí estamos hablando ya De un remate. De un remate, ¿no? Así es. Ok. Ya me fui. ISR por enajenación y ISR por adquisición. Ok, vamos a ponerle más emoción a esto. El inmueble tiene construcciones que no son casa habitación. ¿Y qué dice el avalúo? Tanto del terreno, tanto de las construcciones, y sobre eso se remató. Si nos podemos regresar a la lámina anterior. Allí. Gracias, ahí. Ya vimos ISR por enajenación, ya hablamos del ISR por adquisición, ahora vamos al IVA. Al IVA. Muy bien. El IVA es sobre el precio. Lo fijan las partes. Pero si está construido y las construcciones no son habitacionales, genera IVA. ¿Quién le fijó el precio a las construcciones? Los peritos. Sí. Y cuando va el cuate y presenta su postura, no es válido decir, a ver, si es 1.400.000, yo ofrezco 1.000.000 por el terreno, 400 por las construcciones, ofrezco 1.400.000. ¿Es válido o no es válido? A ver, creo que lo que irías aquí es decir, ¿en los 400 estoy incluyendo el IVA? No. No. Es esa parte. Ah, Yo estoy ofreciendo pagar y yo ya estoy fijándole el precio sí, a a las construcciones y al terreno. Sí, Nadie lo hace. sí, nadie lo hace. Sí. Nadie lo hace. Ya nos llega a la notaría. Sí, ¿Cuál es el valor de las construcciones? que digan los avalúos. El avalúo. Entonces, si el avalúo me trae un valor de terreno, otro de construcción que representan un 70-30, Sí, pues el 30 es el terreno, el 70 las construcciones. Muchas veces a pagar sobre el 70 del sobre el IVA. 70 el 16% de IVA. ¿Cuándo? No estoy diciendo que sea bueno hacerlo ni nada, Que te presentarás al remate. pero pues desde la postura Decir, ofrezco pagar 1.400.000, de los tanto al cuales, terreno, tanto a la construcción. desgloso. Por favor, no hay que estirar tanto el hilo porque se puede reventar. Sí, te entiendo. Oye, que la regla del 80-20, sí, eso es para ISR, no es para IVA. Y es para ISR cuando no puedo determinar el costo de las construcciones cuando se adquirieron. Sí, Es la regla del 80-20, el mismo porcentaje que manejen los avalúos de adquisición o el avalúo para la enajenación. Pero ahorita estamos hablando ya de IVA. Nadie lo hace y la gente tiene que hacer el traslado grandote del IVA. Sí lo va a recuperar con su cuestión fiscal personal en varios meses, pero ya trasladó bastante y ya lo va a ir compensando. No, el IVA no es de nosotros, no lo tenemos por qué contabilizar como nuestro. Como llega, se va y así lo manejo en mis declaraciones. Mi transmisión patrimonial. Aquí hay dos formas de hacerlo. Válida las dos, yo no me meto ni las critico. Unos sacan el avalúo catastral con valor referido a la fecha del remate y pagan recargos. sí. Otros sacamos el avalúo catastral, actualmente A son ver. 8 millones y sobre eso pago los 8 A ver, millones. Mario, y ahí la ley de Hacienda Municipal dice que el impuesto se paga dentro de los 60 días siguientes De firmada la escritura. y habla de avalúos catastrales. Sí. Y luego, y un poquito, si es casa habitación, paga sobre valor catastral. Sobre el catastral, Catastral. Si es cualquier otro inmueble o lote que El no más se alto. destine a casa habitación, paga sobre el valor más alto de entre esos dos. de entre esos dos. Entonces, si fuera un remate de una casa habitación, podría pagar las transmisiones patrimoniales sobre el valor catastral, que es más bajo que el de remate. Tengo un valor catastral de 8 millones. Sí, 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 ok. pero fue un caso sí, pero esto 2012. es terreno. Sí, Pero igual, si mi valor catastral referido a la fecha del remate, que se aprobó el remate, es tan bajo que con los recargos voy a pagar menos que con un valor catastral actual, si catastros se las aceptan, pero es un relajo.
Mario, y ahí, Pero lo he visto, lo hacen. porque la ley de impuesto sobre la renta, no recuerdo ahorita lo que diga la ley de Hacienda Municipal, la ley de Hacienda refiere que el impuesto se causa de la firma de la escritura. Más o menos. Porque, bueno, pero la ley de Hacienda Municipal, Ley de Hacienda Municipal. no, yo digo ley de impuesto sobre la renta, Ley de impuesto sobre la renta dice, tienes fecha de adquisición, fecha de enajenación. sí, Valores. pero es al Y- día de la escritura. No. Es que el remate fue hace años. No, me estoy yendo a otro supuesto que no Ok. es remate. Sale, vale. No remate, una operación convencional. Ujú. Y para efectos de ley de Hacienda Municipal, ¿se toma en cuenta la fecha de la escritura o qué fecha? Toman la fecha de escritura. La fecha de la escritura. Sí. Pero pero como también hay ciertos municipios que les dan manga ancha y lo hacen. Es que para allá quiero Sí. llevar. A ver, y me sé por Valentina Moreno, que lo ha platicado, el otro día lo platicó Memo Rivas, el caso de Lagos de Moreno, el caso de Zapotlanejo, te están queriendo cobrar las transmisiones patrimoniales a partir de la fecha de la escritura y no a partir de la firma. Ah, no, eso es otra cosa. No, no, ya sé, Sí. me estoy yendo a otro lado, me salí un Ok. poquito de tu tema. Es a partir de la fecha de firma. Y sí entiendo la problemática que están sufriendo ellos. Creo que hace 25 años aquí llegó un director de Catastro a Guadalajara. me salí y de tu tema. era lo mismo es que se otorgó acá y mi ley dice fecha de escritura. 60 días a partir de la, fecha fecha. de la escritura. Sí, sí, mi amigo. Pero, Pero el si la crédito ley fiscal si la ley nace- te dice que se puede firmar dentro de los 30 días siguientes, hábiles siguientes, el día 1, el día 2, el día 3, el día 29 hábil, no es nada todavía. Ya se firmó, ya la autorizamos, ya es acto. Aquí ya se dio el supuesto fiscal, aunque diga, la norma dice la fecha de la escritura. Sí. Perdón por haberme salido, No nada más importa, quería no tocar. importa. Perdón, No hay- en el chat dicen Fernando Castro. Desde mi punto de vista, precio es la estimación en dinero de un bien subjetivo. Así es. Valor es la determinación en cantidad de dinero conforme elementos técnicos. Perdón, se me movió. Elementos técnicos, ejemplo, valúo catastral conforme a las tablas de valores autorizadas por el Congreso. Luego, el IVA es sobre el precio y será la cantidad que las partes asignen a la edificación comercial. Totalmente que de es exactamente acuerdo. lo que creo que tú Sí. manifestaste, ¿de acuerdo? Y cuando presento mi postura, yo ofrezco pagar por el inmueble tanto. Ese es el precio que yo ofrezco. Sí, viene determinado por un avalúo. Pero ya el avalúo ya me dijo cuánto vale, el juez dice va a salir sobre 2/3 y yo ofrezco pagar. Ese ahí, cuando me lo aceptan ya es precio. Entonces, de acuerdo con el licenciado Castro. Perfecto. Gracias. Al contrario, gracias a él. Bueno, entonces, transmisión patrimonial. Lo más común es sacar el avalúo catastral actualmente y pagar dentro de los 60 días, 2 meses siguientes a la firma de la escritura. Creo que con eso tenemos hasta ahí adquisición del remate. Sí. Y donde vuelvo al punto, la autoridad nos manda siempre al momento del suceso. Fecha en que operó la prescripción o fecha de presentación de demanda, fecha del remate o el auto en que lo aprueba. Con los valores a esas fechas. Oye, Mario, en Sí. el asunto que tocabas del valor catastral de 8 millones de pesos, ¿Catastro te cobraría por los 8 millones de pesos? Ese municipio va a cobrar sobre los 8 millones. Sobre eso, la transmisión patrimonial es a lo que me refiero. O sea, tú, tu impuesto de la renta y todo, calcúlamelo con base en los montos en que se fijó el remate, págame impuesto de la renta por enajenación, págame impuesto de la renta por adquisición, en los valores que están en el expediente. Del 2012. Del 2012. Sin recargos y sin nada. Pero para efectos de transmisiones patrimoniales me vas a pagar por 8 millones de pesos. El ¿Por qué? municipio quiere sobre los 8 Sobre millones. los 8 millones porque el 114 de la ley de Hacienda dice, me pagas sobre el valor más alto. Porque dice, estás firmando escritura hoy, Ahorita, los documentos tienen que estar actualizados al día de hoy. Tu predial, tu agua, tu avalúo al día de hoy. Sí, pero es que el avalúo va referido a la fecha del supuesto de la transmisión. Sí, dice, pero tu escritura es de ahorita. hoy, paga sobre el valor catastral. Sas, pues, te lo va a pagar. Perdón, Después Mario. un fiscalista se los va a quitar. o sea, podrías revertir y decir, no, toma como un valor referido a la fecha en que se fincó el remate. No me conviene, ¿Por qué no? porque luego Tienes no la van a querer Con aplicar multas, recargos y actualizaciones. para todas las operaciones. Pero luego hay una parte ahí que el impuesto, cuando tú lo pagas voluntariamente, las multas, los recargos no pueden exceder el 100.
Los recargos ya pueden exceder del 100. ¿Ya pueden? Sí. ¿En Y materia de lo que Hacienda no hay, municipal? lo que no hay son ¿Multa? Multa. ¿O recargo? multa. Los Pero recargos no. había una disposición en la ley de Hacienda que decía que los recargos no podían exceder del 100 cuando el pago era voluntario o espontáneo. El pago espontáneo lo reformaron hace 4 o 5 años. Eso no sabía. Hace 4 o 5 años lo reformaron. Sí. Y ya te salen unas cuentononas bonitas. Sí, entonces no te conviene irte a la valor. No te conviene precisamente porque muchas escrituras que nacieron con un contrato privado y se están formalizando hasta ahora, van a decir, de allá para acá hay Para recargos, acá. de allá para acá hay recargos, de allá para acá hay recargos. No, mejor. Y se le pasa el asunto a un fiscalista, si así lo determina el adquirente, Sí. para que le devuelva la transmisión. Mario, Sí. cuando tú hiciste el gesto que te preguntaba Enrique de la fecha, de si era conforme la escritura o el documento, Valentina Moreno nos comparte la disposición del 106 de la Ley de Hacienda Municipal, que no sé si sea la reflexión a la que tú hiciste. El pago de este impuesto deberá efectuarse ante la Tesorería Municipal respectiva y en su caso ante las oficinas recaudadoras de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado dentro de los 2 meses siguientes a la fecha del documento Es que eso en es que lo que se haga comenta constar Mario. el hecho, Está mal. coma, acto o contrato correspondiente, coma, o en la que se verifique el suceso o el supuesto preestablecido en el documento constitutivo del acto jurídico. Entonces, no sé si el gesto que hiciste refieras a galimatías, ¿no? Que empieza de una manera y termina de otra el propio artículo. Sí, y es que está muy ambiguo. Hablando de una escritura, si se tardaron 20 días en firmarla, pues mientras no pase de año no pasa nada. Pero esos municipios se están agarrando nació con la fecha de la escritura, no con la fecha de firma. Pero pues vuelvo al punto, si no se autoriza... Te computan los 60 días de la fecha de la escritura y luego te Sí. quieren cobrar multas, recargos y actualizaciones diciendo que estás pagando extemporáneamente. Esa básicamente era lo que Valentina me platicaba. Memo Rivas también me platicó que eso no esa totalidad. ¿Qué nos están orillando a hacer? En lo que recapacitan, pues pagar la transmisión antes de los 30 días. De los 60. De los 30. Ah, bueno. Porque ya te comiste 30 en la autorización. Sí, Claro. pero fíjate que el problema, y creo que Memo lo comentó, Memo Rivas en una plática, dijo, ¿sabes qué? No me voy a pelear con el ayuntamiento por 1,000, 2,000 pesos. Es arbitrario, es irregular, pero no está bien. No está bien. No está bien. No está bien, no está bien lo que están haciendo esos ayuntamientos. Pero Precisamente bueno. en lo que recapacitan, porque hay que hacer tarea de convencimiento con ellos, y en lo que recapacitan, pues presento mis transmisiones antes de los 30 días después de que firme. Porque si ya me tomé 15, 20, 30 días para firmar el instrumento y autorizarlo, pues ya nomás me van a quedar otros 30. Bueno, perdón. Y con el término para firma de escritura son días hábiles y el pago del impuesto son días naturales, Días 2 naturales. meses. Muy bien. Entonces ya tenemos todo en remates, ISR, enajenación, adquisición, impuesto al valor agregado y transmisión. Si podemos pasar a la siguiente. Gracias. Proforma. Todos sabemos que es una proforma. Presentamos un juicio para tener la forma, tener nuestro título. Si bien el requisito de la forma como elemento de los contratos desapareció en el 95, hablándose de compraventa y de donación, sigue existiendo el requisito de la forma. Tiene que constar en escritura pública. Muy bien. No sé si recuerden, sí, la van a recordar, la hoja rosa Pantone. Sí, cómo no. Antes de esa, era una hoja tamaño oficio que traía casi los mismos elementos de la hojita rosa. Yo en esa aprendí a calcular ISR. Y es donde les digo que no lo calculamos ya como antes. Porque antes sí le poníamos fecha de enajenación. Y si tengo un contrato fundatorio de una proforma, la enajenación era del contrato, no de la fecha de la escritura que estoy haciendo. Híjole, sí. Esta es la divertida. Fecha de enajenación. Fecha de adquisición, bueno, no sé cuándo le costó, cuándo lo adquirió el cuate que lo vendió. Ahí vamos a tener que hacer investigación. Labor de Sherlock Holmes. Tantito al registro público, no pasa nada. Sí. Le O a cost- catastro. Vas a catastro y consigues los documentos de catastro. Prefiero el registro.
Porque la mayoría de las A ver, escrituras... Mario, tú vives en pueblos. Sí. En los pueblos hay muchas escrituras privadas que nunca están inscritas en registro público. Pero es pro forma. Bueno, pero dijiste que ahorita confiabas más en el registro. Sí, para estas. Bueno, tú sigue. Ok. Ya tengo ahí, ya fui al registro, ya vi que el cuate que vendió en contratito privado, Sí, adquirió en tal fecha y cuánto le costó. sí. Fecha de enajenación, la fecha del contrato privado. Oye, espérate. El programa me pide la fecha de firma de la escritura. Por eso les digo que ya no lo calculamos como antes. Y a mí me enseñaron a calcular, le pone la fecha del contrato. Sí, SAS. Y actualizo ese costo de adquisición. sí. Firmo mi escritura y no voy a calcular recargos de nada. ¿Por qué? Si el contrato se celebró hace 10, hace años. Ay. Sí. Hablando de ISR por enajenación. Sí, 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 No voy a estoy de calcular acuerdo. recargos de nada. Firmo mi escritura y la norma me dice tienes 15 días para pagar. Y presento el ISR. Pero lo calculé ya sea con índice o con tabla de factores en base a la fecha de enajenación, no fecha de escritura. Los programas actuales no me los permiten. A ver, en esa parte donde estás. De hecho, Mario. lo que se va al declaranot, no se va qué índice tomaste ni qué tabla de factores. Al declaranot nada más se va a las deducciones, precio de enajenación, deducciones aplicables y cuánto vas a pagar. Sí, adelante. Recuerdo haber escuchado un comentario de alguien de los de la Nacional. El caso, tú estás refiriéndote a una proforma donde hubo una demanda. Así es. Donde hubo una demanda. Pero hay otros supuestos donde llegan los clientes y te dicen, celebré el contrato hace 10 años, no lo timbré, no pagué impuestos locales, pero vengo a formalizar el contrato de compraventa que hace 10 años hice. Así es. Y entonces, no recuerdo ahorita quién era, bueno, uno de los gentes de la Nacional decía, si el contrato se hizo hace 10 años, el impuesto se tuvo que haber causado o pagado dentro de los 15 días siguientes a la fecha de ese contrato. Y tú, notario, si estás formalizando ahorita, tienes que hacer los cálculos de multas, recargos y actualizaciones de 10 años atrás, ahorita. Tú estás formalizando el contrato que se otorgó hace 10 años. Sí, y tendrías que tener de alguna manera documentos para justificar esa razón. No sé, tú ahorita decías que no, que el impuesto de la renta se causa a partir de la fecha de la escritura. No. A ver, esa parte. Lo calculas en base al contrato fundatorio. Sí, ¿Y NPC o tabla de factores Sí. de aquel entonces? sí. Tú tienes ahorita un NPC, pero ¿vas a usar el de abril de hace 10 años? Te voy a platicar Sí. y me tocó una acción pro forma que tiene 20 años. Vale, yo tengo otra. De ¿Otra? menos años. Bueno, 20. De menos años, pero... 20. pero el entonces, programa- sí. entonces empiezo a hacer, a ver, tienes que liquidar el impuesto sobre la renta conforme las disposiciones vigentes, dije 20 años, no sé si eran más. Hijo, primero que me encuentre una ley de impuesto sobre la renta de ese, y no sé si era todavía más, si nos vamos a la ley del timbre, ¿cómo diablos voy a calcular y cómo voy a enterar? Porque ya no existen esas formalidades. Bueno, Así es. para no hacerme la vida cansada, le dije, ¿sabes qué? Te voy a calcular el impuesto sobre la renta sobre los valores que tengo ahorita. ¿Por qué? Porque no tengo manera de determinar cuál fue el impuesto y te lo voy a calcular ahorita con el valor catastral que tiene ahorita. Y lo pagué indebidamente porque técnicamente lo que tenía que haber hecho era haber calculado conforme a la disposición vigente hace 20 años con multas, recargos y actualizaciones y pagarlo ahorita. Bueno, yo difiero. Bueno, ¿Sí? Yo saco mi ISR, ¿cuánto le costó al demandado? ¿En qué fecha? ¿En cuánto lo vendió? De acuerdo al fundatorio, ¿en qué fecha? Y ahí está el cálculo de ISR. pero me daba una cantidad de 25 Bajísima. pesos. Sí, es bajísima. Pero Te voy a decir el comentario que decía, es que no era responsabilidad del enajenante el haber pagado ese impuesto, no era una responsabilidad del notario. no, es que es contrato privado, es un inmueble y no iba a encontrar la forma de... Bueno, en aquel pero entonces, decía ese expositor, no recuerdo ahorita, o sea, tú tienes que hacer el cálculo, multas, recargos y actualizaciones de esa fecha. Sí. Tú dices que no. así es. ¿Por qué no, Mario? Porque él vendió en 100,000 pesos hace 6, 7 años, Sí. no ahorita. ¿De acuerdo? Ajá. ¿Sí? Entonces, pero calculas El conforme que lo- vendió compró antes precisamente y tengo que actualizarle su costo a la fecha en que vendió.
no hasta ahorita. No, sí, esa parte sí, pero el pago, el pago. Habla del enajenante. Estoy hablando Él de tiene que ISR, actualizar. ISR él por tiene- enajenación. Sí, claro, pero él tiene que actualizar, es decir, lo que en su momento debió de haberle pagado haber al pagado fisco 15 federal días Sí, ya lo sé. en aquel tiempo, ¿no? Sí, pero no era obligación de él. Sí, sí era obligación de él. No. Del vendedor. Es que la Era obligación del vendedor. forma es que conste en escritura pública y que el notario, No necesariamente. Bueno. El impuesto sobre la renta no necesariamente es así. Bueno, lo dejamos ahí. Sí, sale Tú difieres, yo creo. Es que, Creo- yo recuerdo ahorita lo que dice Enrique, que comenzó a pasar al inicio con la aplicación en el 2013 con la ley antilavado, si ustedes Sí. recuerdan. Empezaron a regularizar las operaciones y entonces llegaban con el notario y presentaban sus documentos en cualquier entidad federativa, es decir, para decir que exentaban la operación. Y no llegaban a preguntar, oye, no, espérame, no puedes hacerlo o lo harás si presentaste tu declaración de impuestos, ¿no? Del 2012 o del 2011 y entonces con mucho gusto me traes aquí, declaraste, es tu casa habitación y hoy estás formalizando en escritura pública respecto a la forma que establece el Código Civil. Pero el impuesto fue en aquel tiempo. Así Es como es. si alguien llega ahorita a algo de una operación del 2010, ¿sí? Si en su momento no la declaró, pues tiene que pagar actualizaciones y recargos del Multa y recargos impuesto de que la no declaró fecha. en el ejercicio fiscal 2010, ¿no? Bueno, Ok. ahí Mario difiere de nosotros, José Luis. Hay otra parte nada más que quiero, nada más por aclarar, porque también se da mucho. El caso de las inmobiliarias. Y te dice la inmobiliaria, yo ya acumulé los ingresos en 2012, los acumulé en 2010 y pagué mi impuesto. Perfecto, pues no sé. Pues voy a formalizar un contrato de 2010, de 2012, donde no había CFDIs, y yo voy a decir que estás formalizando y que tú acumulaste, representante legal de la empresa, me juras por Dios y por la Virgen que tú acumulaste tus ingresos y yo, como es una persona moral, título segundo, yo no me meto en nada de ISR, impuesto de sí, la sí. renta. Y no tengo problema. El problema es cuando viene cualquier común mortal con una operación de 2010, que estamos platicando, o como dice José Luis, dice que vendió hace 2010 y que era su casa habitación y quiere exentar ahorita. ¿Sí? O la situación de cualquier común mortal que vendió en 2010 y dice, vengo a formalizar un contrato que hice en 2010. De hecho, pues es una proforma, ahí vienen las actuaciones Y vienen judiciales. actuaciones. Así es tu chat. Deberías, para mí, deberías de calcular Dice multas, Adriana. recargos y actualizaciones desde la fecha en que supuestamente, de los 15 días siguientes a cuando se formalizó la operación. Deberías. Mario, tú dices que no, pero Bueno, pues te llegan las actuaciones y así está, ¿no? Sí, a ver, Sale. Una, no calculamos el ISR como lo digo, sí. porque el programa no te lo permite. Te pone fecha de enajenación. Y estoy de acuerdo la que fecha de la tendrías que escritura. hacerlo a manita. Así es. Y luego llenan los formularios. ¿Quién los hace a mano? ¿Quién los hace? Ya no nadie los hace. Igual, la forma de la constancia que le entregas precisamente del cálculo del ISR Del por ISR. enajenación no te permite llenarlo a igual. Ya no te lo permiten. Y por eso te digo, no hay problema. Pero el otro día me decían, bueno, ese es otro caso más adelante. Esto es la actuación judicial, ya viene la proforma. Y luego viene lo divertido. ISR por adquisición. Porque obviamente, cuando se hizo ese contrato privado, teníamos un valor Sí. y ahorita tenemos otro. Otro valor, sí. Y no estoy buscando un avalúo para efectos fiscales, tengo el puro catastral. Sí. Porque también la misma norma me dice que si no necesito para cualquier trámite, perdón, si para esta escritura no necesito un avalúo por efectos fiscales, tengo que usar el catastral. Sí. 20% sobre la diferencia. Y aquí es donde todos se ponen así. Sí. A ver, ya sé que la norma, y hay un articulito en reglamento que lo está así, pero bien marcado, que me dice que no lo haga. Si en la prescripción me tengo que ir a la fecha en que se consumó, con valores de la fecha en que se consumó. Si para el remate me tengo que ir a la fecha del remate, En que se fincó, en que se en aprobó que el se fincó remate. aprobó el remate, con el avalúo que se utilizó en el remate, ¿cuándo se dio el momento de riqueza en el contrato privado fundatorio de la proforma? En la fecha del contrato privado. Sí. Avalúo de efectos fiscales referido a ese entonces. Sí. Se determina
que el precio del fundatorio es inferior en más del 10% del avalúo para efectos fiscales referido a esa fecha, sobre esa diferencia, el 20% sin recargos. Aguas. La norma dice que firmo escritura y 15 días para pagar. Sí. Sin recargos, sin actualización, sin nada. Y muchos me van a decir, no, espérate, avalúo catastral menos el precio del fundatorio, 20%. Sin recargos. Pero se van sobre el avalúo catastral. Fíjate que ahí, Mario, yo vuelvo a lo que estábamos platicando hace rato. Si tú liquidaras el impuesto sobre la renta con multas, recargos y actualizaciones, no tendrías que pagar ningún 20% por adquisición. Así es, pero no se hizo. Bueno, yo Así esa es la es. opinión Sí, sí. que tengo. O sea, vete a 20 años atrás o 10 años atrás, cuando se hizo la operación, multas, recargos y actualizaciones, no me puedes cobrar impuesto por adquisición porque estoy pagando el impuesto para el enajenante conforme cuando se celebró la operación. Así es. Y el punto está, no lo hizo el particular. Ya estamos haciendo la escritura. Nuestros programas no nos permiten meterle esos recargos. No. No, De hecho, te la digo- autoridad tampoco se va a fijar en eso. No, te digo que esa que me proforma que me llegó 20, 25 años atrás, no le hallaba por dónde. O sea, decía, ¿cómo voy a hacer para el cálculo de impuesto sobre la renta? No Hay que tengo hacerlo manual. Las disposiciones fiscales, sí, y llena los formularios, y llena esto, y llena lo otro. Y es Y- una proforma. Sí. Y a la hora que le intentes llenar el declaranot con esos números, No te los va a dar. No te lo va a dar. No te lo va a dar. entonces no hay problema. Págale de más al fisco. No es que le estamos No, pagando de no menos. sabes ni de más ni de menos. Tú págale. Estoy pagando de acuerdo a los documentos que me llevaron. ¿Sí? Hijo, Y a yo catastro le voy a pagar sobre el valor catastral que tengo ahorita. Estoy de acuerdo. Pero Yo creo que si la autoridad fiscal federal en algún momento nos revisara una operación como la que estamos platicando, nos diría, tú hiciste tu pago mal hecho. Sí. ¿Me pagaste más o me pagaste menos? Pero yo le diría, notario, pero pagué. sí, Porque pagué. no tenía más elementos para hacer el pago y pagué con lo que tenía, ahorita de lo que tú dices. Así es. ¿Sí? Y el punto está también con cómo enterar ese pago. La forma del ¿qué? 15, A15, lo que le interesa al Estado. ¿Cómo le metes la información si el declarante No te lo permite. Si la autoridad fiscal no tiene el aplicativo para pagar como según ellos lo debo de pagar, pues no lo puedo pagar. Nadie está obligado a lo imposible. Sí. Y en cambio, si con la mecánica que les estoy comentando se va el pago, pues ahí está el pago. Pues bueno, Perdón. Perdón. continúe, Continuemos. querido amigo Mario. En la misma proforma. Hay local comercial o no es casa habitación y ahí está el IVA. Sí. 100 pesos o 1000 pesos o 100 mil 16. pesos de aquel entonces. Y no dicen cuánto para el terreno ni cuánto para la construcción. Pero está aquí el cuate el actor, del licenciado, de esos 100,000, 30 eran para la construcción. Y uno ve el porcentaje de los Y no el te da. avalúo, no me da. Y dices, ¿Qué no, hacen? Yo me voy sobre los porcentajes del avalúo, Sí, a la segura, con todo y pena. O sea, no, es que el local vale menos, lo siento mucho. Ve con tu perito y que el perito me traiga un avalúo donde razone esos valores que tú me das, pero yo me voy a sujetar a lo que digan los avalúos. a lo que ustedes vayan a determinar individualmente. Tú eres el expositor, tú dinos cómo. ¿Tú vas a firmar tu escritura? ¿Qué? Sí. Pero tú cómo lo haces. Muchos ya me están colerando. Pero tú cómo lo haces. Pues a sopesarle y a medirle el riesgo. Sí, porque hay unos cuates que sí tiran a matar. Sí, porque te dicen, sube mucho el terreno y bájale mucho la construcción Sí, para que no y genere yo no IVA. lo subo ni lo bajo. Es una declaración de él. Y como no está el demandado para decir sí es cierto, así lo fijamos. Oye, Mario, pero a propósito, y en ese caso, sí hay disposiciones en Código Fiscal que dice que en ocasiones cuando no haya manera de determinar te tienes que ir a avalúos, ¿no? ISR, ley del ISR. En Código Fiscal no hay. No, No hay nada de no, eso. ni en IVA. Ni en IVA. No, porque el IVA es sobre el precio. Sobre lo que declaran las partes. Sí. Pues y ahí yo- es donde muchos notarios, sí, inclusive cuando están celebrando la operación en el momento ante nosotros. 1 millón,
Y uno, 200 la construcción y 800 el terreno. Y uno está viendo ahí los avaludos. No te cuelgues, no, espérate. Muchos no lo hacemos. Así cuando están tan... Ya me dijiste, muchos no lo hacemos. Eso es lo que quería oír de ti. No, pero estamos hablando también de medir el riesgo. No, Sí, pero sí. no. La verdad, con el fisco no hay que jugar. No hay que jugar. Mario, dice Valentina, si te puedes rezar tantito, que no le queda claro el fundamento legal para pagar ISR por enajenación en proforma. Si lo puedes aclarar, por Muy bien. favor. ¿Qué me pide el ISR para calcular ISR por enajenación? Fecha de adquisición del inmueble y costo de adquisición del inmueble por el cuate que vendió. Precio de venta y fecha de venta. Son mis elementos para calcular ISR por enajenación. Precio de venta es el fijado en el contrato fundatorio y la fecha, la del contrato fundatorio. Oye, ahorita mi programa me dice que le tengo que poner la fecha de la escritura. Ya lo sé. Por la fecha de la venta. No te va a dar. Pero bueno. No, pónselo en el programa, no te va a dar. No, el problema es que no te da, por ejemplo, y también nos vamos a otra parte, porque luego vienen Entonces, los, ¿qué le va- qué le los vamos? nuevos y los viejos pesos, y luego el programa te vota y te dice Sí, que sí. no puede. Y yo estoy de acuerdo en una parte de lo que tú ¿Qué decías. hacemos? Pues, ¿qué me permite el programa ahorita? Hace 7, 8, 10 años le costó 100 mil pesos y me fecha de escritura. El programa no te va a permitir ponerle otra fecha. Hay que hacerlo manual y a la hora de subir la información al declarador no va a cuadrar. Ese es el gran problema. Mira, Así es. hay una parte. Los programas que estamos adquiriendo son programas que son de terceros, que no necesariamente son avalados por el SAT. Tengo no entendido, no me crean, pero hace 20, 25 años, cuando empezaban los programas, Sí. creo que el de Merutis consiguió un visto bueno de aquí del SAT. Y no ha cambiado la mecánica. Bueno, no lo sé, pero habría que ver en qué medida esos programas están avalados por la autoridad. ¿En qué medida? Porque al final del día, tú dirías, lo voy a calcular a mano. Está bien, ya lo calculaste a mano. Ahora entéralo. Sí, está Ahora cañón. entéralo. Ahora, ¿Cómo le haces? no sé ¿Lleno si, qué formita? no o sé si cómo usaste voy? el calculador del ISR por enajenación que tenía el declaranota anterior. No. No, está horrible. ¿Sí? Sí, tú ya tienes que ir con la idea de si vas a usar índices o factores. Ya debiste haber hecho previamente ese cálculo para metérselo al declaranoto. Y no lo calcula bien. Bueno, Por eso nadie lo usábamos. Creo que nadie lo usábamos. El gran problema que tenemos es que esas operaciones que tú estás comentando las tendríamos que hacer a mano, pero cuando lo quieres hacer el pago no Sí. te puede. Entonces, ¿qué no te vamos a hacer? genera. Pues ponle la fecha de hoy con el precio de aquel Pues, entonces. hijo, Y vas a jalar un INPC que no era, vas a jalar una tabla de factores fíjate que no era. esa parte, Mario, ¿No yo te sí me gusta? quedo con muchas dudas Sí. de si pones el monto de operación de aquella fecha. Yo creo que si estás utilizando la fecha de ahorita, cuando menos tendrías que actualizar el valor de monto de operación de que dice el contrato privado de compraventa con valores referidos, actualizarlo a cuánto vale ahorita y de ahí derivar tu pago de impuesto de la renta. Porque ahorita lo platicábamos tú y yo, si yo hago el cálculo con el valor de hace 10 o 20 años, me va a dar 25 pesos a pagar. Sí. Y el gran problema es, yo notario, me quedo con una contingencia fiscal con el SAT, que un día me van a revisar y me van a decir, señor notario, usted calculó mal el impuesto. No, y no sobre la vas a renta". poder subir al declaranoto. Pero te van a decir, usted calculó mal y usted es deudor solidario de este crédito fiscal. Sí. Esa es la parte que no. Eso es lo peor, que la responsabilidad del cálculo es de nosotros. Sí, por Eso eso, es lo peor. cuando menos, yo diría, el valor del contrato privado de 20 años atrás, si lo voy a pagar ahorita con el programa que tengo ahorita y lo voy a pagar dentro de los 15 días siguientes a la firma de la escritura, actualízamelo con un dictamen pericial por un perito fiscal. Digo, oye, el valor de 20 años atrás vale 3 millones de pesos de ahorita y con base en ese valor voy a hacer los cálculos. Pero pagarlo, Y vas a actualizar también por todos ese número de años la adquisición y no voy a enajenación. actualizar, voy a tomar en cuenta nada más ese monto actualizado como si No, es tuvieras... que mi costo de adquisición del enajenante, ¿lo vas a actualizar también hasta Sí, acá? pues estoy ¿No, pagando ahorita. ¿No a la del fundatorio? No, porque estoy haciendo el pago con valores de ahorita, los estoy actualizando ahorita. Esas son las inconsistencias Esas son que las tenemos estoy de acuerdo. entre cálculo y entero. De acuerdo, de acuerdo. E información. De acuerdo. Y el problema que tenemos con los programas de que
pues cuando quieres hacer pago no te lo genera. Así es. No te genera el pago al Estado, el pago. Es más, no existía pago al Estado. No existía. No existía. ¿Qué Y le haces? pues ahorita está vigente, lo mando. Sí, pero si lo hubieras hecho conforme a las disposiciones vigentes en esa fecha, no le tendrías que enterar nada al Estado. Sí, a lo mejor, sí. De hecho, a lo mejor no se va nada a la federación, se queda en el Estado. No me recuerdo. Porque el momento de elaborar el cálculo para la escritura, el momento de la escritura es ahorita, y tengo una disposición que me dice que elaboraste tu cálculo y le mandas el 5 de ganancia al Estado. Yo difiero de tus sí, opiniones. ya lo sé. Pero continuemos. Ya lo sé. Bueno, no sé, Valentina, si te revolví más, a lo mejor esa era la verdad, esa era la intención, no te creas. Pero sí, son cosas muy confusas, son cosas muy chuscas que tenemos en nuestro haber diario, y cada quien va a matar las pulgas a su manera. Eso no me queda la menor duda. Bueno, ISR por adquisición, ya. IVA, estábamos en lo del IVA. Pues a jugar con números, ¿no? Es declaración del adquirente, uno le va a tener que pedir el dinero del IVA, trasladarlo, y al final de cuentas él va a manejar sus números fiscales después, compensar, etcétera. Transmisión patrimonial, creo que no tenemos duda, no diferimos nada, valor catastral actual y vámonos, ¿no? Y se acabó. Sale, vale. ISR por adquisición, ya, avalúos referidos, ok. Creo que no diferimos en nada cuando dijimos ISR por adquisición. No. Saco mi avalúo referido a la fecha del contrato. Y hay una disposición en reglamento, dice, cuando se eleve escritura pública el contrato privado y el avalúo excede más de un 10%. Sí, es lo que platicamos, que está el famoso artículo 212 del reglamento, que si no tiene ninguna de esas características, pagas impuesto de la renta Así por es. adquisición. Y muchos colegas, No lo pagan. tengo mi valor catastral, tengo mi valor de operación de hace 10, 12 años, toda la diferencia 20% y se va. Y se los cobran. Ya, le tocará entonces al adquirente buscar la devolución. ¿Cómo? Hay una... Déjame ver si la encuentro aquí. Así, acá está. Hay una tesis, es aislada, salió en el 18. Renta por adquisición de bienes inmuebles. Los artículos 125, 130 y 132 de la ley del impuesto relativo que lo prevén no transgreden el principio de equidad tributaria. Obviamente tenemos años en que la Suprema Corte ya está defendiendo a la autoridad. Normas que con la ley anterior o leyes anteriores del ISR habían salido sentencias en contra, que sí transgredían el principio de equidad, etcétera. Se genera una nueva ley de ISR, se impone, se busca, se combate de la misma forma, y ahora no transgrede, no te afecta porque luego tienes la declaración anual, o sea, ya se cambió el punto de vista de la Suprema Corte. El punto no es tanto, me llama la atención esta tesis, no porque esté buscando si transgrede o no transgrede el punto de equidad, porque establece precisamente las características de este impuesto. Y en una parte intermedia de esta tesis dice, si se parte de la base que en condiciones ordinarias de mercado los bienes inmuebles deberían de venderse a su valor real, un 10% de diferencia entre el precio pactado y el monto de un eventual avalúo resulta razonable para distinguir, por una parte, la existencia de fluctuaciones eventuales y variables. Valor de mercado. Si el contrato es de hace 5 o 10 años, pues el valor de mercado actual lo va a tumbar, le va a caer, va a ser caro el ISR por adquisición. Por eso empecé con prescripción, con esto, de ver cómo para ciertas situaciones especiales la misma norma nos lleva a buscar el valor referido al supuesto fiscal, pues igual acá. No, el reglamento dice que cuando formalizas el contrato privado en escritura y el avalúo excede más de un 10%, marchas, 20 directo. Sí, ya lo sé, así lo dice el reglamento. Ya los dejo yo a sus consideraciones. Si buscan el avalúo para efectos fiscales referido a la fecha del fundatorio, para determinar si en su momento hubo una utilidad del adquirente al comprar más barato. Y este supuesto precisamente de proforma
nos va a llevar a los siguientes casos cuando hablemos entonces de formalizaciones de contratos de compraventa actuales. Y digo actuales porque sí, desde la entrada en vigor de la ley antilavado, cuando tenemos que identificar la forma de pago, estamos viendo que muchos inmuebles se empezaron a pagar 6, 10, 12 meses atrás. Sí. Teoría clásica del derecho, la compraventa es perfecta aunque el precio no haya sido cubierto ni la cosa entregada. Y ya no vemos tampoco si vamos a pagar recargos o no de una transmisión patrimonial, porque el contrato se celebró meses atrás. Sí. No lo hacemos. Tenemos nuestro valor catastral actual y sobre eso, dentro de los 2 meses, pagamos la transmisión sobre el valor catastral actual. Traemos la historia de los pagos y tampoco andamos viendo un valor referido a hace un año, etcétera. ¿Por qué? Pues a lo mejor el valor catastral actual no es superior en más del 10% al precio, ¿no? No lo hacemos. Ok. Estamos hablando de ley antilavado. ¿Empezó en el 15? 13. Julio de 2013. ¿La vigencia? Sí, 17 de julio del año 2013. Según yo ahí nace, luego tenemos unos meses. 2014. ¿no? Andamos por el 2014 también. Pero igual, el año que sea. Si el contrato se celebró antes de la ley antilavado. Los FDI son 2014, ¿no? Y ahí también, mayo, abril, para abril o para mayo. Sí. Ese es otro punto, ¿no? Traemos precisamente contratos privados que ya se están formalizando en escritura. Oye, pero 10 años para pagar. 17 de julio del 2013. La La ex- antilavado. Sí, claro. Sí, sí. ¿La expedición? Sí, claro. No. La entrada en La vigor. Entrada en vigor. La entrada en Gracias. vigor, sí, claro. Gracias. Sí. Te voy a decir, Mario, la mayor parte de esas operaciones que tú refieres, la mayor parte, no digo que todas, casi todas son empresas. Sí. Y esas no nos hacen tanto ruido. No. El problema es cuando son particulares. Así es. Ahí, cuando son particulares, tenemos un dolor de cabeza. Y hace poco me tocó formalizar uno. ¿Sí? Y ay, Dios. Oye, pero con todo lo que dijiste no le sufres. No, sí le sufro. Cuando hablas de millones, cualquiera se pone nervioso. Entonces, Y luego te dicen que pagaron con cheque y con transferencias y no tienen copias de nada. mira, tuve que sacarles con tirabuzón al comprador. No sé cómo le hizo, consiguió copias de cheques. O los estados de cuenta de las transferencias. No sé, mira. Como precisamente cuando se celebró ese contrato no teníamos el problema del uso del efectivo y se pagó el precio con anterioridad, pues va la declaración, ¿no?, de fechas. Sí, los 4 elementos. Consiguió copias de cheques. Consiguió, por ahí encontró algunos estados de cuenta donde se veía el cheque. Antes no se le ponía qué cuenta iba, nomás estaba cheque cobrado. Sí. Tenía 2 vendedores, entonces el pago para los 2. Uno de los vendedores por ahí encontró recibos recibos que le había firmado al comprador. Ah, sí, mira aquí, copia de este. Pues, ¿qué tuvimos que hacer? Armar un Entre rompecabezas. cheques, esto, lo otro, y lo que no se pudo comprobar, pues va con efectivo. Oye, pero la operación no se hizo hoy, no se hizo el año pasado, se hizo años atrás. No había ley antilavado, no había restricción. El calendario bien así, con números de cheques, bueno, con cheques, una fracción de la cuenta, etcétera, por seguridad, etcétera, y la fuimos armando. El precio, de locos. El valor catastral actual estaba un 8% arriba del valor de operación de hace 10 años. No me meto a ISR por adquisición. La libro. Oye, no, y si saco el valor referido entonces, mucho menos. Catastral. Oye, de operación. No necesito un avalúo para efectos fiscales. El catastral. Ando dentro del 10% de No me diferencia. meto en más broncas. No me meto en esa danza. Salió de lujo. Oye, fíjate que sí, vamos a necesitar un avalúo para efectos fiscales. ¿Por qué? Quiero ver lo del ISR. Y nos pusimos a hacer cálculos de ISR. Llegó un punto donde era ya el pleito entre el vendedor y el comprador, entre los vendedores y el comprador, de es que yo no voy a pagar tanto.
hubo un arreglo entre ellos, yo no sé quién pagó, y se pagó el ISR. ¿Cómo lo calculamos a fecha actual? Oye, pero se empezó a pagar hace 10 años. Tú estás, bueno, Se está formalizando. ahorita. Sí. Y así lo estamos haciendo, creo que todos. Todos, creo. Hay algunos que lo hacen de otra forma, es válido, ¿no? Cada quien. Sí, porque los últimos pagos de argumentos que se terminaron de hacer ahorita y ahorita se terminó de cubrir el contrato y se Así está es. cumpliendo la... Sí. Y ya se transmitió el inmueble. Ay, Ya lo van a caray, vender. ¿qué cosas ocurren en Sayula? Sí. No, en todos lados. No es exclusivo yo de pensé que Sayula. nada más en Sayula. No, y aquí pasan cosas más No, divertidas en aquí Guadalajara. es mucho más, claro que Porque a veces me habla un colega, oye, tengo esto. Y, ay, güey, ¿y tantos millones? Con razón están nerviosos. Sí. Bueno, no sé si nos vamos entonces al chat. Sí, por favor, porque hay varios temas pendientes de lo que ya te había preguntado. Carlos Fernández a las 17:58 manda, es otro, y antes Carlos Hernández, si lo checas por favor, a las 17:52. Ajá, de ahí en adelante eso no está Ok. analizado, Mario. Para el punto de la usucapión, un dato interesante. Código Civil, artículo 303. Son propios de cada cónyuge los bienes de que era dueño al tiempo de celebrarse el matrimonio y los que poseía antes de este, aunque no fuera dueño de ellos, si los adquiere por usucapión durante la sociedad. O sea, el punto aquí es que si adquiriste bienes Sí. por usucapión, empezaste la usucapión antes de estar casado, Y hay que ver... o se consuma la usucapión después de estar casado, Esa es pregunta para ti. no, pues eso es, yo me quiero divorciar, no te creas. No, pero el punto es ese. ¿Es de la sociedad legal o no? Es de la sociedad legal, hijo. Según yo, no. Porque el momento de adquisición o ¿Cuándo se consumó? ya casado. Ya casado. Pero ¿cuándo empezaste? Sí, Soltero. soltero. O en otro matrimonio, no sé, pues. No sé, no sé. Y fíjate, Mario, que ¿Qué nos la dice verdad, Carlos Hernández? Yo te voy a, no sé qué Son diga propios Carlos. de cada cónyuge. O sea, no sé. No entra la sociedad voy a legal. exagerar. Empecé a poseer 3 días antes de casarme. Estoy exagerando. Ok. Pasaron 5 años, ¿Causa generadora de la posesión? un contrato privado. Es que dice de celebrarse el matrimonio y los que poseía antes de este. Antes del Sí, matrimonio. claro. así es. Entonces, si yo empecé a poseer 3 días antes de casarme, es bien propio. Sí. Y te voy a ayudar. Sí. ¿Cuál fue la causa generadora de esa posesión? La posesión. ¿Un contrato privado? A ver, y ahí fíjate que todo lo que tiene que ver con informaciones de dominio y usucapión, yo estoy en contra de que se promueva la usucapión todavía, porque la usucapión demandas al propietario y lo tienes que demandar, está inscrito en el registro público de la propiedad. Me toca ver las informaciones de dominio. La información de dominio regularmente dicen, le compré a fulano de tal y nunca me escrituró y tengo la posesión de manera pública, continua, de buena fe, Con todos los ostentándome como el elementos para dueño, prescribir. bla, bla, bla. Si yo fuera juez, no les admitía ninguna. Si tú tienes un contrato privado de quien estaba legitimado para venderte, ejercita la acción pro forma. Don Héctor Basulto amablemente nos dice, son derechos y esos son del titular antes del matrimonio. El matrimonio. Por lo tanto, no hay esa parte y Está hace bien. la aclaración don Héctor. Gracias a don Héctor Basulto. Gracias. Pero sí estás de acuerdo que esa situación de las informaciones, quien te vendió tenía que estar legitimado para venderte. Sí. Entonces tú tienes la acción pro forma. Te lo dejo ahí Sí, de sí, tarea. sí. De porque, hecho, porque, y Código luego de resulta Procedimientos- otro problema con las informaciones de dominio. Y luego voy a tocar otro tema terrible que está ocurriendo. Las informaciones de dominio terminas teniendo que ver si el juez le justificas esa posesión. Así es. Y que los testigos sean idóneos, porque luego habla el código que los testigos tienen que ser vecinos o algo así dice. Y luego el juez dice que como que no nota que los testigos son de oídas. Pues claro que son de oídas. Pues, y bueno, la información No, de me está dominio dando risa. termina siendo un espectáculo terrible. Pero luego vienen los comités de regularización de predios rústicos y urbanos que se crearon. Que eso es otro tema terrible. Esa es otra. Otro tema terrible. Pero bueno, la información de dominio termina siendo, muy complicado de promover, muy complicado de justificar.
si alguien te vendió, entonces debiste haber demandado la acción pro forma. La usucapión, no tengo ninguna duda, porque demandas al propietario. Ok. Pero pues, como bien nos aclaró el licenciado Basulto, Son derechos. Es correcto. y es propio porque vienen de antes Y está de... regulado en ley. No me voy a Es meter antes en del eso. matrimonio. Está regulado en ley. Nos iríamos al de don Carlos a las 17:58, Mario, por favor. En los remates para ISR es costo de adquisición el de la almoneda aprobada. El ISR por adquisición se determina comparando ese costo con el del avalúo de las constancias judiciales, correcto. Si es inmueble no habitacional, se debe desglosar el porciento que se deriva del avalúo para efectos del IVA. El maestro toma precisamente el mismo porcentaje que se determinó que en el el avalúo. avalúo aprobado por el juez. Sí. Mismo maestro. Tú Carlos lo que Fernández. comentabas, perdón, sí, tú lo que comentabas es que muchas veces los avalúos que se aprobaron ante el juzgado no mencionan porcentaje de terreno y de construcción, nada más hablan que No, es muchas que veces. sí manejan los cuánto del manejas? terreno, cuánto de la Ah, bueno. construcción. Entonces, Carlos lo que está comentando es Toma esa. Toma esa. Sí, obviamente, si fue a 2/3 partes, tengo que tomar el igual. Si en el avalúo del remate dice que la construcción es un 40%, el terreno 60%, sobre 2/3 sobre partes de 2/3 partes igual, Correcto. 40-60, y calcularle el IVA sobre ese porcentaje de las Correcto. construcciones. Porque nadie tampoco en una postura especifica cuánto va a pagar. pagó. O esa totalidad de la postura, en qué porcentajes va. Maestro Carlos Fernández, 114, fracción 9 de la Ley de Hacienda Municipal. En constitución, adquisición, acrecentamiento, extinción del usufructo de derecho de superficie de nuda propiedad y en la adquisición de bienes en remate, no se tomará en cuenta el precio que se hubiera pactado, sino el del avalúo, así es. Para los fines de este impuesto se considera nuda Hay un tema ahí punto. con el usufructo en materia de impuestos fiscales federales, ¿eh? Ah, sí. Ya Que no hay nada. No hay nada, pues, y Hay el criterio del Estado, Lo que que son pasa es que- 50-50. Sí, y lo que pasa es que para efectos fiscales yo considero que se les estaba yendo ya la autoridad, lo que manejan las personas morales y el buen José Luis nos lo puede aclarar mejor. El término fiscal uno es depreciar y el otro es Amortizar. amortizar. Las personas morales amortizan los inmuebles. Si la persona moral compra un inmueble más barato de lo que está evaluado, va a tener una amortización mayor y a lo mejor es lo que está buscando la autoridad. Ok, ya se te fue el usufructo. Amortizaste, no amortizaste, ya no sabe la autoridad fiscal. Porque como nosotros no tenemos obligación de enterar de informar Claro. nada hasta este 1 de enero, pues ahora, oye notario, en estos casos de usufructo avísame. Nada más. Nada más aviso. Sí, no tenemos- Pero cuando se enajenaba el usufructo, cuando se enajenaba, hemos seguido el criterio de 50 usufructo y 50 nuda propiedad. En base a la ley de En Hacienda base a la Municipal. ley de Hacienda del- Municipal. Pero en materia fiscal federal, no hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. O sea, tú pagas el 50% de impuesto sobre la renta por el usufructuario y el 50% por el nudo propietario y se acabó. Así es. Y nadie nunca nos ha dicho nada. Ujú. Y ni le movemos mejor. No le movamos. Porque ya trae ideas la autoridad Sí. No, es que ya empezó con las personas con las morales. personas morales. Carlos Hernández, chequen esto, a ver qué opinan. Reglamento ISR, artículo 214, para los efectos de los artículos 126, párrafo tercero, 127, párrafo tercero, 160, párrafo tercero de la ley, los notarios, corredores, jueces y demás fedatarios que tengan disfunciones notariales deberán calcular, enterar el impuesto que corresponde a dichas enajenaciones de conformidad con las citadas disposiciones legales, aún en el supuesto de enajenaciones de inmuebles consideradas escritura, las que firma de la escritura. Bueno, sí. Obviamente los jueces no lo van a calcular. Lo vamos a calcular nosotros, aun y cuando el juez firme en rebeldía. Tenemos que calcular ISR por enajenación, aunque sea en rebeldía. Perdón, Mario, hay una pregunta de nuestro compañero Luis Aurelio Casillas, que hoy no vino Carlos Fernández, pero que sí vino Enrique, no te creas. Dice, no es cierto, dice, No, está bien. en la actualidad en los FDI no se consigna el valor del terreno y el valor de las construcciones. ¿Cómo podremos hacer ese desglose con el 80-20 que marca la ley? Pero eso puede generar problemas en caso de que las construcciones sean, por ejemplo, del 50% del valor. Ok. Al nosotros emitir nuestros FDI con el complemento de notarios, en el complemento de notarios podemos hacer el desglose
es el precio y podemos hacer el desglose de cuánto de las construcciones y cuánto del terreno. Se va en el complemento. No sé si... Ahora, en el supuesto de que no lo hubieres hecho, vaya a pensar, pues en el supuesto que no lo hubieres hecho, mi escritura te vas a la estipula escritura, porque cuánto... antes sí te decía, bueno, creo que todavía dice, tienes que decir cuánto corresponde al terreno y cuánto corresponde a las construcciones. No está en la escritura, no está en el complemento. El avalúo que sirvió para efecto de pago de transmisiones patrimoniales te da, hay una disposición en materia fiscal federal que te dice que tendrás que tomar esas proporciones. Creo que así lo dice. No, en IVA no. En IVA no, para En efectos de ISR. Sí, para efectos de ISR, sí, pero para IVA no. De hecho, no sé cuándo se celebró la operación que dice Luis, pero si rastreo con mi RFC, en caso de tener firma electrónica y poder entrar al sitio del SAT, puedo rastrear sobre cuánto fue la retención que se me hizo Sí, para de ahí subir a cuánto fue el costo de las construcciones. sí. Perfecto. Carlos Fernández, en los casos de consolidación del usufructo en favor del nudo propietario, ¿cuál es el costo de adquisición para el cálculo del ISR por enajenación? Pues se entiende que solo invirtió el 50% Pues nada más el 50%. y que el que fue usufructuario el otro 50%. A ver, quiero entender que se murió el usufructuario. ¿Nos lo aclaras, don Carlos Fernández, por favor? A ver, lo que más o menos entiendo es, hubo una operación donde intervinieron papá e hijo. Papá compró usufructo, hijos no da propiedad. Muere el papá, Y consolida el uso. en favor del hijo. No hay ISR por adquisición. No que haya ISR. El hijo va a vender Sobre el 100%. sobre el 100% de Sí. la operación, pero él no pagó el 50% del usufructo. Ah, ya entendí. ¿Cuál sería mi costo de adquisición Mi costo para de la adquisición, venta? eso es lo que creo que Carlos pregunta, a reserva de que Carlos lo Sí, confirme dice, ahorita. sí, claro, fallece el usufructuario. Correcto. Es correcto. Sobre Gracias, lo que, Carlos. sobre lo que pagó. Sobre lo que pagó el nudo propietario. Sí. Si dice que pagó el 50%, nada más es el 50%. Sobre el 50%. Otra cosa, Luis Aurelio Casillas dice, creo que no hay esa posibilidad en el CFDI, dice Mario. Lo que tú decías de establecer Ok. de desglosar, separar los valores. No lo sé. No me acuerdo. No me acuerdo, pero igual debo de tener mi CFDI de la retención del IVA. Porque dice Adriana Villaseñor que hay que verificarlo con el Sí, proveedor. yo creo que porque sería una cuestión del proveedor, Porque, ¿eh? sí se puede, digo, ya es como te lo programan para poder Sí, según yo sí se ponerle ahí en puede. esa parte. Según yo Ok. sí se puede, y si no, aparte, debía haber emitido un CFDI de retención de IVA. Sí, también es cierto. Así es. O sea, debiste haber dicho cuánto retuviste por el IVA. Sí. Mario, te está mandando Carlos Fernández, si lo puedes leer. Es un complemento a la opinión que hacía hace unos momentos. ¿En qué chat está? Bueno, ahí te va. Dice, les complemento la opinión que les pedí, que va en relación a las formalizaciones de la escritura en rebeldía, artículo 126 de la ley, ¿no? ICR. En operaciones consignadas, en operaciones consignadas en escrituras públicas, el pago provisional será mediante declaración que se presentará entre los 15 días siguientes a aquel en que firme la escritura o minuta. Los notarios, corredores, jueces y demás fedatarios que por disposición legal tengan funciones notariales calcularán el impuesto bajo su responsabilidad y lo enterarán en las oficinas A autorizadas. ver, ahí y a reserva de lo que creo que está entendiendo, o lo que está la pregunta es, Carlos Hernández. tú lo que decías es, el pago se hace con base en el valor que se fincó en el remate. Sí. Eso es lo que tú comentabas. Sí. Y creo que es lo correcto. Creo que aquí Carlos estaría interpretando que es dentro de los 15 días siguientes, sí, el pago del impuesto. Sí. Firmo la escritura, pero no es a las pero fechas, tomo. no es a las fechas de los avalúos que tenga el día de la firma de la escritura, a reserva de lo que diga Carlos. Es a la fecha en que se aprobó el remate. Precio en que se aprobó el remate. El avalúo que sirvió para fincar el Para remate. fincar el remate. Ese avalúo, ese precio pagado o consignado, Sí. pero hoy firmo escritura y tengo 15 días para 15 pagar. días y no genera Independientemente recargos, de cuántos no genera años. recargos, ni multa, ni actualización, Nada. dependiendo de los años que haya pasado. Así es. Eso es lo que, no sé si esa es la pregunta que hace Carlos, no lo sé. Carlos, ¿nos puedes confirmar, Carlos Hernández, si es correcto ahorita la opinión que virtieron aquí Mario y Enrique, por favor? Ah, es que está el chat del colegio. Sí, Está el chat del colegio. sí. Es que estaba yo con lo que está mandando Adriana.
que es el chat de... Sonido muy deficiente, dice Pancho Ruiz Higuera. Pero aquí lo estamos teniendo, Pancho, estamos viendo y Javier Lozano nos verificó. Ahí tiene que ser, no sé, Adriana, si les recomiendas qué pueden hacer para efecto del sonido, por favor, si les mandas por escrito qué pueden hacer, porque todas las pruebas aquí estamos con el 100% de la señal y el sonido verificado con Raúl. A ver qué sugieres que puedan hacer nuestros compañeros para que Sí, es correcto. no tengan... Gracias, ya contestó Carlos. ¿Alguna vez lo que platicaste O sea, también el tema de bocinas externas en su momento, cuando la computadora directamente no lo tenga? Si nos das recomendaciones, lo agradeceríamos, Adriana. Ok, Valentina, esperamos ahorita la última pregunta de Valentina. Mario, si no tienes inconveniente para hacer la parte final. Nada más el maestro Carlos Fernández hizo una acotación muy interesante, tiene razón, maestro. En la adquisición de bienes en remates no se tomará en cuenta el precio que se hubiere pactado, sino el del avalúo dictamen de valor según sea el caso. Como habíamos dicho, ¿no? Mi avalúo catastral y vámonos. Gracias. Y ahorita que dijeron de los dictámenes de valor, terrible que te lleguen con dictámenes de valor de catastro para enajenación de bienes inmuebles. Mira, el dictamen de valor no le veo yo problema cuando es un terreno. Pero si el inmueble está construido, no cabe el dictamen de valor. Tiene que ser el avalúo. Tiene que ser avalúo. Sí. Y entonces nos vamos para efectos fiscales federales. No, para transmisión No, patrimonial. para transmisión patrimonial no. Me estoy yendo a impuestos fiscales federales. No, para mí un dictamen de valor no es avalúo. No es avalúo. No. Y no serviría para efectos de impuestos Código, fiscales federales. reglamento y código Sí, sí. fiscal de la Federación. Nada más quería que me lo confirmaras. Sí. No sirve. No. O sea, no me traigas un dictamen de valor cuando voy a tener que hacer cálculo de IVA, de impuesto por enajenación, impuesto de la renta por enajenación, impuesto de la renta por Así es. adquisición. No me traigas No lo dictamen voy de a valor tomar. de catastro. No te lo voy a tomar. No. Ok, Valentina. Los casos de consolidación de usufructo, pues puede equipararse a la consolidación de usufructo y nudo de propiedad de una adquisición por donación o herencia. Sí, pero no tiene costo. Así es, pero no tiene costo. Pero sí, pero ya entiendo por dónde va Valentina. Si lo tomo como una donación o una herencia, me tengo que ir al costo del donante o del autor ya. de la sucesión. Sí. Sí, no lo puedes equiparar porque no es. ¿Cuánto le costó? 50 pesos. Los otros 50 los pagó El papá. el usufructario que ya murió. Ya. Mira, no está pagando, no se le está grabando ISR por adquisición, por ese dominio útil que está consolidando. Pero yo no Y pensaría... ni le movamos porque Yo creo que no lo puedes considerar ni como una donación ni como una herencia. no es, Porque no es. no lo es. No lo es. Es consolidación de propiedad por fallecimiento del usufructuario. Podemos tener un ISR de adquisición por accesión, pero no es esto. A ver, Mario, y volviendo en esa parte del usufructo, y hace rato un poquito jugando con lo que tú decías del IVA, que al final del día, el IVA, para efectos fiscales federales, el IVA es lo que declarado por las partes. Sobre el precio consignado por las partes. Por las partes. ¿Qué pasaría si en una operación padre-hijo, usufructo, nuda propiedad, el papá dice que pagó por el usufructo del 20% y el hijo pagó por la nuda propiedad del 80%? Porque podría pactarse eso. Fíjate que nunca dicen. No, nunca lo dicen. Nunca dicen. Pero ahorita que estabas, por ejemplo, lo comentaste en el caso de los remates, dime cuánto estás pagando. Sí. Oye, pues dime que estás pagando, tú que estás adquiriendo el usufructo, dime que estás pagando el 20% del valor del inmueble Sí. y que el nudo propietario está pagando el 80%. Lo tomo. Yo creo que sí valdría. Sí, lo tomo. Yo creo que sí valdría. Y entonces el nudo propietario, cuando fuera a enajenar, podría deducir el 80% porque fue lo que pagó. Así es. Carlos Fernández manifiesta eso, lo que hubiere pagado. Lo que hubiera pagado. Es correcto. Así es. Lo tomo. Coincide plenamente. ¿Sí? De hecho, como les dije, en posturas nunca se especifica cuánto. En adquisiciones así de nuda propiedad y de usufructo vitalicio, nunca se especifica, pero sería válido. Y luego decir otro, a ver, espérame, entonces, cuando fallezca el usufructuario, ¿va a ser sobre el 20, sobre el 30 o es el 50? Olvídense. No, La no, ley para de efectos Hacienda de Hacienda es Municipal, 50. ley de Hacienda Municipal 50. dice 50%. José Luis, en España creo que sí distinguen mucho los valores del usufructo, ¿no? Creo Sí, que lo manejan sí, lo tiene estable- por 7 partes, lo dividen y lo tabulan de acuerdo con la edad de la Un persona. tema progresivo, Es lo que sí. es lo que De yo progresión, tenía entendido, sí. ¿verdad? Es correcto Sí, allá. es correcto.
No sé, pero yo creo que la autoridad fiscal federal, por como está empezando a ver el usufructo, creo que tarde que temprano va a empezar a Por eso volver voltearon primero a ver el tema de personas morales para efecto del tema del impacto, porque Así si no, es. digo, si no se han animado a la parte del impuesto a las herencias, al momento en el que decidieran en su caso hacerlo, se actualizan todos estos supuestos de los que estamos platicando. Y pensaría que lo correcto es que la autoridad dividiera, como lo hacen en España, por 7 partes. Creo que más o menos va con respecto a la expectativa de vida de las personas. Sí. Creo que manejan 10 años, algo así. Y luego No manejan recuerdo el plazo, pero 70, es progresivo con Es lo que progresivo. puedas, con lo que el tema de lo que disfrutes o hayas disfrutado, ¿no? En Si su momento. una persona como yo, que ya andamos en los 60s, creo que ya nada más pagaría impuestos por un Periodo determinado, por un porque tu periodo expectativa determinado. de vida, conforme Es a la menor. media nacional, es mucho menos tu expectativa de poder usar, gozar y disfrutar el ¿No inmueble. tienes la derogada ley de herencias ilegales? No. Te la voy a mandar. Sí manejaban la constitución de usufructos Esa por rangos de desapareció edades. 62, 63. Sí, yo la tengo, te la mando. Y 62. sí manejaba precisamente como se maneja en España, por rangos. Pero bueno. Dice don Carlos, previo a terminar, dice, por eso es recomendable que entre ascendientes y descendientes o cónyuges sea una donación y no una simple renuncia del usufructo. Digo, muy de acuerdo. Ahorita nada más si me permiten un minuto, porque veo que está escribiendo en el chat Sara Elisa, Javier, no sé cuál Javier, y algo de Carlos. Les damos nada más un minuto Sí, para claro. ver si llega estos tres. Aquí está ya. Javier Lozano Casillas. ¿Qué sucede si el avalúo me dice que la construcción comercial vale $1 millón y el terreno 500,000 pesos? Pero el comprador señala que la construcción lo adquirió a un valor menor del avalúo, pero el precio de operación da el valor completo del avalúo de la operación. No pasa nada. Que fue lo que No platicaste pasa hace rato. nada. Porque el ISR por adquisición va precisamente valor, Pero creo que avalúo, refería al precio. IVA. Valor, avalúo, precio. Sí, Claro, pero si dice el IVA fue lo que dijo también Mario, ¿no? Es decir, aunque esté jalado de los pelos, las partes Eso es determinan Así es. establecer qué precios y son quienes están asumiendo la responsabilidad. Y digo, porque la ley del IVA, a diferencia del ISR, sí te dice que tú le asignes El valor. los valores. Así Es es. correcto, ¿no, Mario? Sí, Como lo y esta habías pregunta del doctor Lozano, seguido sale al aire. Oye, es que el avalúo dice 1 millón, pero dice de esta forma. Pero si a la construcción le están poniendo un 20% abajo, se están mentalizando en ISR por adquisición. No pasa nada. Mientras el precio total y el avalúo, la diferencia no pase del 10%, no pasa nada. Fíjate, bueno, volviendo un poquito con el IVA, creo que en una operación muy estirada, yo creo que habría que medir la prudencia. Bueno, lo que pasa es que aquí entramos ya a otra parte Así de la es. transparencia y las buenas prácticas en su momento. Previo nada más, Mario, dice Sarita Ortega, Ya la vi. que si eres tan amable de compartirlo en el chat, y yo diría, si fueras tan amable por conducto de Adriana, mío, hacia Luis Carlos, para que incluso la puedan poner en el tema de la página, para que también Correcto. cualquier otro de los compañeros la pudiera La tengo tener, ¿no? en mi computadora en Sayula, con todo gusto mañana la Excelente. la Fíjense comparto. que ahorita, previo a terminar, me permití hacer un comentario. Ahorita lo que decían, a la diferencia entre una ley y otra, yo ahorita cuando platicábamos de que si la fecha cierta, es decir, de si pago el impuesto conforme al valor de aquel entonces, etcétera, yo hay una parte en la legislación europea, en lo que yo siempre les he dicho a mis colegas abogados o notarios que me consultan, sobre todo en estas operaciones de materia de antilavado, que a mí me preocupa mucho no enterar efectivamente a los valores de la fecha. En primer lugar, la ley de Hacienda Municipal te dice que cuando eres sabedor de cualquier caso de una transmisión, debes de comunicarlo. Y entonces somos la coladera tanto de las autoridades en materia laboral, es decir, ¿no? O cualquier autoridad igual judicial, y entonces nosotros forzosamente nos agarran ahí cuando la obligación pues, puede ser del juez en este caso, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? En la figura europea hay el delito fiscal subyacente. Si bien es cierto, nuestra legislación no lo tiene claramente, yo siempre he dicho que la ley antilavado lo que vino a hacer fue abrir esa ventana de tiempo que supuestamente estaba cerrada en cuanto a 7 o 10 años, dependiendo, ¿no? del criterio y la situación. Si yo estoy diciendo bajo protesta, decir verdad,
que me compraste mi casa hace 10 años, Enrique, lo que estoy haciendo y diciendo cómo la pagamos, etcétera, y pagando el impuesto a la actualidad, la parte es que le estamos dando la oportunidad al fisco federal de que revise tu contabilidad y mi contabilidad Sí. de hace 10 años para ver que efectivamente sea cierto. Entonces, estamos haciendo una legislación en la cual está combatiendo el blanqueo de capitales, como lo dice la Convención de Estrasburgo, y realmente está aparejando procedimientos fiscales procedimientos de fiscalización respecto a tu contabilidad y la mía. Entonces, es decir, ahorita que platicamos, nos enfrentamos a dos situaciones que recuerdo ahorita lo que dijo Memo Gad en la mesa de constitucional pasada de no es ni tan negro ni tan blanco. Es decir, la parte sí negra es que por más y que comparto la mayoría de los puntos de vista de Mario, ¿qué pasa con las normas de información financiera y con los temas de OCDE cuando te habla de las buenas prácticas y la transparencia? Entonces, no es que seamos prudentes, es que si hablamos de la transparencia, lo que dijo Mario, si el avalúo te dice que la construcción es esto y el suelo es tanto, aun cuando las personas lo puedan hacer, Manejar tú de otra manera. estás en tus principios y no de actuación notarial. Me refiero por las disposiciones de convenciones internacionales que tienes que seguir esos principios. Y entonces el principio, por más que la ley nacional te diga que los comparecientes lo Pueden podrán declarar establecer, otro valor. es que tú sigas esa similitud a la práctica notarial. Entonces yo sería la conclusión que dejaría en mi persona. Me gustaría que tú dieras tu propia conclusión, Enrique, para cederle el uso de la voz y que Mario cierre la charla del día de hoy. Bueno, José Luis, yo lo que comentaba es que Mario también hace rato lo dijo y lo he escuchado. Primero, todos los notarios somos reyes en nuestra notaría y cada quien matamos las pulgas de diferente manera y tenemos criterios y opiniones diferentes. No necesariamente tenemos que coincidir. Pero yo sí creo que debemos de ser prudentes, debemos de prestar una muy buena asesoría. Ahorita Mario lo comentaba particularmente con la situación de las personas que son adjudicatarios en remate, que casi había que decirles no admitas que te adjudiquen en 2/3 partes porque vas a tener una contingencia de pagos de impuestos. Pero bueno, el punto es que nosotros tenemos que asesorar muy bien a nuestros clientes en medida de las contingencias que puedan tener y las repercusiones que puedan tener de hacer el acto de tal o cual manera. Y al final del día, pues cada uno de nosotros haremos nuestra actuación de acuerdo con nuestros propios principios, de acuerdo con nuestra manera de ver las cosas y adoptando el nivel de riesgo que nosotros queremos tomar. No sé, José Luis. Mario, si nos haces favor de dar la parte de la conclusión final de tu charla de hoy, previo a despedirnos de los compañeros y compañeras, por favor. Muy bien. Yo no quiero confundirlos. Son situaciones que yo he apreciado. Vuelvo a lo mismo. Ustedes son quienes firman, ustedes son quienes hacen su cálculo bajo su responsabilidad. Yo solamente pongo mis inquietudes a la mesa, no vengo a convencerlos de otra cosa. En materia fiscal, ustedes están en lo correcto, yo no estoy equivocado. La prudencia siempre hay que tenerla como primera regla. Sale más caro andarnos defendiendo en un juicio, en un procedimiento contra la autoridad que lo que podamos cobrar de honorarios. Totalmente. Prudencia. Ahorita creo que el maestro Carlos ya compartió lo de la ley de Hacienda, perdón, ley de herencias y legados. Ahí alcancé a ver un link, no lo puedo abrir. No lo puedo abrir yo tampoco en el chat. Y si no, de todas formas, yo mañana la comparto. El comentario del doctor Lozano dice artículo 12 de la ley del IVA. Ya voy llegando, doctor. Dice que hay que copiar el enlace en el navegador, dice Carlos. Ley del IVA, artículo 12. Perdón, doctor, la tardanza, pero tengo aquí 4 versiones diferentes. Ahí voy. C, 7.
Para calcular el impuesto tratándose de enajenaciones se considerará como valor el precio o la contraprestación pactados, así como las cantidades que además se carguen o cobren al adquirente por otros impuestos, derechos, intereses normales o moratorios, penas convencionales o cualquier otro concepto. Volvemos al punto, precio o contraprestación pactados. Gracias, doctor. Perfecto. Bueno, Mario, pues queremos agradecerte por esta charla de tópicos fiscales y queremos, previo a invitarlos el próximo martes en punto de las 5 de la tarde, lo que había comentado el presidente Natera es que habrán de llevar a cabo la charla Ricardo Salvador Rodríguez Vera sobre las disposiciones del 32B, ter, cuarter y quinques en materia de constitución de fideicomisos. Por eso es importante continuar y cerrar esta etapa de inicio de año con los tópicos fiscales, y yo le pediría a nuestro vicepresidente ejecutivo, don Enrique Casillas, nos haga entrega del reconocimiento a Mario Sosa el día de hoy, Mario. por favor. Muchas felicidades. Gracias. Gracias por compartir. Mario, gracias. Y bueno, aquí tuvimos el honor de tener de visita a una espectadora de lujo, a la hija de aquí, de Mario, De Mario, que nos por acá acompañó. Así es que aquí que acompaña Que se Mariana venga, a su que papá. se venga con su papá. No, claro, para que puedan ahí tomar la foto y nos hacemos a un lado para que le tomen la foto aquí a los dos. Gracias. Pues muchas gracias a todos, que pasen muy buenas tardes y nos vemos el próximo martes en punto de las 5 de la tarde. Que pasen buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias.